Muy buenos días, tardes o noches, si es que están viendo este video antes de acostarse. Yo soy Alonso Rutia y este video se llama Chocolate para el parcial. El objetivo de este registro audiovisual es hacerles un resumen, un repaso antes de la prueba. Soy un par a ustedes. No tengo un magíster, un doctorado, tampoco voy en segundo año, no. Llevo la misma cantidad que ustedes en la carrera, exactamente un mes, así que esto en pocas palabras, es igual al momento en el cual hay un compañero que te explica como la materia antes de entrar a la prueba. Es esto. Así que si es que no se dieron los textos o directamente hubo algo que no entendieron por completo, ya, no les va a servir este video. O puede que les va a servir en el sentido que lo pueden ver y después ir al texto, estudiarlo, ver sus apuntes y decir, ah, ya, a esto se refería la profe. El objetivo de este video es solamente afianzar conocimiento, hacer que cuajen en sus cerebros. Por último, ahí está mi Instagram, Alonso Ruta-bajo. Y si es que tienen alguna pregunta y yo se las puedo responder, de verdad que feliz de hacerlo. Como les digo, yo no manejo la materia, no tengo un doctorado encima, pero sí he estado constantemente leyendo los textos, siguiendo la cátedra, viendo los apuntes y nada, este video es solamente una explicación, mi interpretación. Ahora, ¿cuál es la aclaración que tengo que hacer? Es que, como ya les advertía, y voy a profundizar más en esto, puede que hayan imprecisiones. Me acuerdo que una vez participé y dije como, no me acuerdo cuál fue la definición que tenía que dar, pero dije grupo humano, por un grupo humano, por un grupo de personas. Y la profe dijo, más que un grupo de personas, órgano. Entonces puede que hayan interpretaciones, o sea, imprecisiones de ese tipo en el lenguaje, pero también en cuanto a los contenidos. Ahora, como les digo, es solamente una interpretación mía. Lo que yo entiendo o comprendo de toda la materia, bueno, más que materia, todos los contenidos que hemos visto hasta el momento. Ahora, yo les quiero profundizar en esto. ¿Cómo es que hago esa interpretación? Primero, lo esencial y lo que ustedes debieron haber hecho o que deberían hacer, todavía están a tiempo, es leer el texto. Leer el texto, entrar de lleno a él. Lo que hago es directamente subrayar, destacar la idea importantes, hacer notas al margen y si es que hay alguna oración o alguna frase muy complicada que no comprendo, ahí le digo, oye, ChatGPT, ¿a qué se refiere con esa frase? O Claude, no sé, la inteligencia que ustedes prefieran. Y la uso solamente como apoyo, más no como sustituto, porque como una vez dijo la profe, y creo que tiene toda la razón, soy fiel, creo firmemente en esa postura, y es que la inteligencia artificial, un resumen hecho por la IA, mm, no es lo mismo que leer el texto. Hay un proceso cognitivo totalmente distinto en el no comprender, el buscar el significado y que su cerebro lo lean antes que leer un resumen de ChatGPT, sobre todo en el vocabulario jurídico y el desarrollo de habilidades. Entonces hago eso, una vez ya tengo todas mis anotaciones listas, hago un resumen del texto en mi cuaderno. Ahora, una vez hecho el resumen, le pregunto a alguna inteligencia artificial, yo uso Claude, y le pregunto, oye, ¿podrías hacerme un resumen del texto de modo para ver si es que me falta algo o si es que directamente el resumen es preciso o si es que algo se me escapó y era importante? Lo escribo y lo añado a mi resumen, pero solamente a modo de comparación. Una vez yo ya hice el resumen con mis neuronas, con mi inteligencia, la inteligencia real. Una vez ya está todo listo, tengo listo el texto, voy a la clase, voy a la cátedra y escribo lo que dice la profesora. O sea, no es que lo transcribo, pero sí intento entender y escribo lo que yo entiendo. Ahora, tengo que agradecer a Mariana Soto y a Belén Núñez porque ellas constantemente me están facilitando sus apuntes, entonces hago ese contraste con los apuntes de otras compañeras. ¿Ya? Entonces, no solamente lo que entiendo yo, sino también lo que entienden las chiquillas y lo voy complementando. Y también estoy atento y siempre estoy como constantemente revisando apuntes de años pasados. Hay uno del 2021, del 2024, hay otros directamente del 2025 que están en wikipedia.cl. Entonces, como una multiinterpretación. Y no solamente eso, sino que también fui a la tutoría, a esa o sea, a la ayudantía online, no a la presencial, pero estuve en la que sea al día siguiente en la online, así que también hay parte de eso. Entonces sí, es como mi interpretación de todas estas cosas. Entonces, esta interpretación busca ser correcta. Porque si sería incorrecta, me iría mal en el parcial. Y no sé si me va a ir bien en el parcial directamente. Entonces también eso es a juicio de ustedes. Puede que le esté explicando todo y que me saque un 4. O más allá de la nota o el resultado o cómo me vaya en el parcial.
Es eso, siempre ese ejercicio que un compañero te está explicando. Y cuando un compañero te explica, pueden existir imprecisiones en el lenguaje, o puede que no lo haya entendido del todo bien, o que profundice más en ciertos puntos que en otros. Entonces, por eso es que les digo que solamente este ejercicio es sentarse en una mesa y hablar con un compañero. Es el objetivo de este video, más no hacer de profesor y de explicarles todos los puntos de la materia y de y de eso, no, porque no tengo un doctorado, no tengo conocimiento suficiente. Yo lo haría, pero solamente eso. Entonces imagínense que estamos ustedes, yo, sentados en una mesa y estamos conversando sobre la materia. Cuando se hacen grupos de estudios, sesiones grupales, eso es este video. Soy un par, no un profesor. Pero como les digo, cualquier duda que surja o que ustedes tengan, aquí les dejo mi Instagram. Ahora voy a hacer una pausa entre cada explicación del texto para ir a tomar agua o directamente para ir y darme una vuelta, porque claro, explicar consume energía. Y yo uso mucha energía explicando. Y como les digo, no sé si lo dije en el principio del video, pero ya grabé un video entero de esto y no sé qué apreté, pero lo perdí. Entonces la segunda vez que explico toda la materia, entonces ustedes podrán entender que ya a este punto ya estoy cansado. Entonces van a abundar aún más la impresión en el lenguaje y nada, así que... Esas son todas las aclaraciones. La última aclaración que les tengo que hacer es de que hay dos estructuras presentes en este video. La primera estructura es principalmente al inicio, que los textos funcionan como marco de lo que explica la profe. Es decir, la profe, o sea, la profe nos manda a leer el texto y yo les explico qué es lo que decía el texto, cuáles eran los puntos importantes y después explico qué fue lo que aportó la profe sobre este texto y cómo lo usó como un marco para las explicaciones que daba ella. ¿Ok? Y después, más hacia la segunda mitad de este video, es la explicación del texto integrado a lo que dijo la profesora sobre el texto. Porque los textos ya que nos está haciendo leer son más directamente los postulados, las teorías, las tesis de cada autor. Y la profe se ciñe más directo a eso. Pero durante las mismas cátedras, principalmente el texto de Nino, o sea, de Pozzolo, bueno, Pozzolo no tanto, de Nino y de Hart, es como ya. El texto dice una cosa y la profe complementa con otras cosas. Pero el marco, o sea, el texto funciona como marco para la discusión, para la explicación de la profe. Y, em, y ya, hacia la segunda mitad de hacia la segunda mitad de este video es la explicación del texto integrado con lo que dijo la profesora sobre el texto. ¿Se entiende? Es. Así que vamos con, como les dije, a motivos de descansar yo y no estar hablando como loro una hora seguida. Voy a hacer cortes, se van a ver cortes en la edición entre cada texto. Y también a modo de asegurarme de que efectivamente se grabó y no perder la grabación, se lo juro. Ustedes no saben que llevaba tanto rato hablando y terminé y me despedí, puse pam, guardar, editar y no sé qué pasó, pero el video no se guardó. Así que creo que no tengo ninguna aclaración más que hacer. El primer texto que analizaremos no entra en la prueba. La profe ya lo dijo, pero creo que es importante que se los pueda explicar sobre todo para poder comprender la perspectiva de género del derecho y de verdad no me voy a demorar nada y es súper simple. Así que vamos por una explicación muy breve. Pozzolo, no hay humanidad sin mujeres. Constitución y la igualdad. Las constituciones modernas defienden el principio de igualdad y este principio de igualdad implica que no existe una subordinación. Sin embargo, la discriminación contra la mujer representa subordinación. Ahora, el derecho tiene un discurso objetivo que busca ser neutral. Por ejemplo, todos somos iguales. Pero ese discurso objetivo esconde las relaciones de poder y el grupo, que el derecho ha sido producido por un grupo dominante. ¿Y quién es este grupo dominante? Personas socializadas como hombres y que no tomarían en cuenta el impacto de las normas en la vida cotidiana. Por ejemplo, no es lo mismo decir todos somos iguales antes que una igualdad sustantiva, comprender de que no somos iguales en la práctica. A eso se refiere. ¿Mm? Por otro lado, el marco moderno, y es que las constituciones nacen bajo un marco moderno y ese marco moderno ha sido construido por personas, por autores que, incluso como Rousseau o Kant, que tienen textos donde buscan sostener que la mujer sería inferior al hombre y que de cierta forma, siendo ese el marco, bueno, las constituciones también lo reproducen en este marco. Y lo que habría que hacerlo, o sea, lo que habría que hacer es deconstruirlo. El género condiciona qué se espera de nosotros y cómo se va a aplicar la ley. También el texto da el ejemplo de que no es lo mismo una mujer víctima de robo antes que una mujer víctima de violencia sexual.
La conclusión final y el punto más importante es que si las constituciones defienden la igualdad, cualquier ley que mantenga una subordinación debería ser ilegítima. Ahora, la profe parte definiendo qué es derecho y ya da esta definición general, que es un conjunto de normas positivas que rigen en un lugar y tiempo determinado. Hay distintos usos del vocablo derecho y ella distingue entre tres. El uso objetivo, es decir, aquel que describe una norma. Puede ser empírico, que puede ser constatado, es decir, es sujeto de verdad o falsedad. Es intersubjetivo, yo puedo ir y le puedo preguntar a otra persona, oye, ¿es verdad que existe una norma? Es eso, describe una norma. Un ejemplo es, en el derecho penal chileno se sanciona el homicidio. Es que estoy diciendo describiendo una norma, uso objetivo del vocablo derecho. Ahora, subjetivo. El uso subjetivo es aquel que atribuye o da una facultad a un grupo de personas o a una persona. Un ejemplo sería, yo tengo derecho a voto, es decir, tengo la atribución, la facultad de poder ir y votar. Ese es el uso objetivo del vocablo derecho. Ahora, por último, está el prescriptivo, es decir, no describe ninguna norma, sino que busca cambiarlas, busca modificarlas, busca prescribirlas. Yo tengo derecho a una educación de calidad, es un ejemplo. Busca cambiar la educación. ¿Se entiende? Ahora, hay todo tipo de normas en el mundo, normas de etiqueta, normas sociales, de honor, pero aquí haremos la distinción entre tres. Normas sociales, para empezar. ¿Qué es una norma social? Si yo voy y una persona me saluda, y yo no saludo a esa persona de vuelta, estoy infringiendo una norma social. ¿Y cuál es la consecuencia de esa norma social? El reproche social. Que la sociedad me mire mal y digan, oye, tú no saludaste a esta persona. Eso es. Por otro lado, tendríamos las normas morales. Si es que una compañera me pide los apuntes y yo no se los paso, estaría infringiendo una norma moral. ¿Y cuál es la consecuencia? El reproche interno, la culpa que voy a sentir al no haber ayudado a mi compañera. O sea, que si quiere decir desde un punto de vista más cristiano, al prójimo. Em, y por último, están las normas jurídicas. Y este ejemplo me dio mucha risa porque la profe le preguntó a la Belén que qué vinilo se robaría y la Belén dijo un vinilo de Taylor Swift. Y la profe dijo algo así como, ¿pero quién se robaría un vinilo así? Bueno, no importa. En este caso, de que la Belén se robara el vinilo de Taylor Swift, estaríamos hablando de que está infringiendo tres normas: una norma social, moral y sobre todo jurídica. Pero ¿qué es lo que diferencia la norma jurídica de las otras dos normas? Que la norma jurídica está institucionalizada. ¿Y a qué se refiere con que está institucionalizada? De que ha sido producida por las autoridades normativas. ¿Quiénes son las autoridades normativas? Aquellas que el mismo derecho les confiere la potestad, el poder de producir normas. ¿Ok? El segundo autor que analizaremos es Nino, con introducción al análisis del derecho. Para empezar, nos da una definición de los usos del vocablo derecho nuevamente: objetivo, subjetivo y prescriptivo, pero añade otros dos, como disciplina de estudio, es decir, por ejemplo, yo estudio derecho. Y por último, como ordenamiento jurídico, como sistema. Por ejemplo, el sistema, o sea, el derecho chileno, el derecho argentino, el derecho canadiense, el derecho estadounidense. Esas son las otras dos usos del vocablo derecho que añade. Por otra parte, dice que la palabra derecho tiene una fuerte emotividad. La gente suele como em, conferir emociones a la palabra derecho. Incluso está el concepto de justicia que une la moral con el derecho. Y dicen, no, tenemos que hacer justicia. Tiene una carga emotiva la palabra y la reconoce el autor. Y no solo eso, sino cierto estatus, que si yo a algo lo llamo derecho, le confiero un estatus. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que hace el autor? Los juicios de Nuremberg son los juicios que se hacen en la ciudad de Nuremberg y que está en Alemania. Y no sé si ustedes sabían, pero es de los juicios que se hacen a los altos mandos nazis. A la gente que estaba encargada de todo el proceso de que sucedió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esos son los juicios de Nuremberg, para poder condenar todas las atrocidades que hicieron. Ahora, el autor Nino hace una simulación de juicio. Es decir, está inspirado en los juicios de Nuremberg, pero realmente, obviamente, no es que el juez uno dijo esto. No, es meramente ilustrativo para poder darnos a entender cuáles son como las distintas posturas de lo que sería el derecho y cómo cada juez tiene una postura distinta y cómo lo interpreta. ¿Se entiende? Entonces, claro, no es que los jueces de verdad dijeron esto, sino que se usa este contexto solamente para poder ilustrar las posturas. El primer juez
es justnaturalista. Él dice que hay principios morales de justicia y que si una norma está en contra de esos principios universales de justicia, entonces no sería derecho. ¿Ok? Entonces los oficiales nazis no habría algo tal como el derecho nazi, porque estaría en contra de los principios universales de justicia, por lo cual no tendría justificación. El segundo juez es positivista y dice, no, pero es que una cosa es la moral y otra cosa es el derecho. Que eso que llaman los naturalistas, el derecho natural y los morales, los principios, irían cambiando con el tiempo. Pero ¿qué es algo que no cambia con el tiempo y es válido? Las normas que el mismo sistema jurídico define. Ahora, él hace la definición de sistema jurídico como conjunto de normas dictadas por el grupo humano que tiene el monopolio de la fuerza. Esa es la definición que hace de sistema jurídico. Conjunto de normas dictadas por el grupo humano que tiene el monopolio de la fuerza. Y hace esta distinción. ¿Qué es lo que distingue a la mafia o los gángsters del derecho? No se trata de la moral, que ay, sí, que el derecho y los principios universales de justicia. No. Él dice, ¿cuál es la distinción? ¿Por qué el derecho es derecho y la mafia no sería derecho? ¿Por quién tiene el monopolio de la acción? O sea, el monopolio de la fuerza, perdón. Que en este caso, la mafia no tendría el monopolio de la fuerza, sino que el Estado sería un poder coactivo mayor. O sea, bajo términos modernos, el Estado es quien tendría el monopolio de la fuerza. Y esa es la distinción que hace. No solo eso, sino que también el tercer punto que presenta es de que en las relaciones internacionales tenemos que reconocer, de un punto de vista de las relaciones internacionales, de que hay otros sistemas jurídicos. Y no solamente eso, sino que la misma definición de nuestro propio sistema jurídico, entre comillas, por decirlo así, aborda el concepto de normas positivas que rigen, énfasis en esto, en un lugar y tiempo determinado. Entonces, esas eran las normas que siguieron los nazis, o sea, que tuvieron que seguir porque regían en un lugar y tiempo determinado, es decir, en la época nazi que fueron dictadas por ellos. ¿Se entiende? Entonces, esa es como la diferencia que hace el segundo juez. Ahora, el tercer juez es como amarillo, está al medio. ¿En qué sentido? De que dice, ya, el primer juez hace una crítica a los ambos jueces. El primer juez, la crítica que le hace es, ¿de dónde vienen estos principios de universales de justicia? ¿De dónde salen? Como ya, son principios morales. Pero entonces, ¿juzgamos con la moral nuestra o con la moral de los nazis? ¿O con las dos morales al mismo tiempo? ¿Qué es lo que hacemos? Después estaría la crítica al segundo juez y dice que ya, el positivismo estaría definiendo sistemas, incluso aquellos injustos. Siento que por X o Y motivo el universo no quiere que haga este video. Porque terminé de explicar el texto, lo puse en el editor y hay un momento donde se le va el audio. Entonces voy a partir donde quedé hasta que se le fuese el audio nuevamente. ¿Y qué estaba diciendo? No me acuerdo. Ah, sí. Estaba explicando al tercer juez y que el tercer juez hace la crítica al primer juez desde el punto de vista de que ya, ¿qué moral seguimos para juzgar entonces? Seguimos dos morales al mismo tiempo y que la crítica que hace el tercer juez al segundo, o sea, al positivista, es en este caso que ya, con el positivismo definiría sistemas, incluso aquellos sistemas que son injustos y de que ya, se decía, el segundo juez decía ya, son normas que rigen en un lugar y tiempo determinados y por eso los nazis tuvieron que seguirlas, porque regían en el tiempo nazi. Y el tercer juez dice ya, pero es que ahí te estás basando también en un principio moral, del principio moral de que estaba la obligación de obedecer las normas. Entonces, claro, esa es la crítica que hace el tercer juez, al segundo, al positivista. Definiría sistemas incluso aquellos injustos y que hay un principio moral de todas formas. Porque el segundo juez, acuérdense que decía em, que la definición de nuestro derecho es ejercidas tiempo y lugar. Entonces los nazis estaban como obligados a seguir las normas que regían en un tiempo y lugar. Eso, no lo sobreexplico más. ¿En qué quedé? La decisión final. Eso es lo que tengo que explicar. La decisión final, la decisión que se toma son tres. Para empezar, reconocer el sistema jurídico nazi. Porque no reconocerlo sería quitarle la gravedad al asunto y al punto que llegaron los nazis de crear un propio sistema jurídico, es decir, el derecho nazi. El segundo punto es que en estos casos extremos hay que reconocer principios morales básicos. Y el tercero y el más importante es que hay que transparentar, reconocer que la decisión tendrá principalmente una carga moral. ¿Ok? Em, y también sobre todo con el principio de que se puede decir que no, que los nazis podían decidir no seguir las normas. Es eso. Esa es la decisión final que se toma.
Ahora, una vez hecha este juicio a modo ilustrativo, da las definiciones de las tres posturas que se pueden ver en este juicio ilustrativo. Para empezar, el naturalismo, que era el primer juez, y que sostiene que hay principios universales de justicia y principios universales de justicia. Y que una norma no puede ir en contra de esos principios universales de justicia, sino no sería derecho, no sería norma. Ahora, ¿de dónde vienen estos principios universales de justicia? Nino nos plantea tres posibles como opciones, incluso hay más, porque es como una gran familia de teorías. Para empezar, teológico, es decir, que vendrían los principios de Diosito. Después, el historicista, que vienen del devenir de la historia. Y por último, el racionalista, que es aquel que sostiene que vendrían de la razón humana. Por otra parte, está el positivismo, que dice, no, po, derecho y moral se tienen que separar. ¿Qué es el derecho? Conjunto de normas creadas por una autoridad con poder. La validez de las normas no depende de la justicia, sino que hayan sido creídas, o sea, sino del sistema jurídico y que hayan sido creadas por esta autoridad. Esa es la distinción que hace. Y por último está el realismo jurídico. El realismo jurídico se dice que las normas sí efectivamente requieren interpretación y que los jueces determinan el derecho a través de sus decisiones. Añade este factor de los jueces y que los jueces con sus decisiones también crearían derecho, que es más o menos el tercer juez, porque con su decisión, ¡pam!, que estaría creando un derecho. Porque no es porque obviamente usa las normas como directriz el tercer juez, pero claro, es una decisión distinta. Él dice ya, pero es que tiene una carga moral, pero es que hay principios morales básicos que no podemos estar en contra de esos principios morales básicos. Entonces, claro, al decidir eso, estaría creando eventualmente derecho el juez al interpretar. ¿Se entiende? Ahora, dentro del realismo, algunos afirman que la ciencia jurídica se trataría de predecir decisiones y que derecho sería efectivamente los que los tribunales hacen. Ross, esto es un detalle, no la profe nos va a preguntar qué dice Ross respecto al realismo, porque no lo hemos estudiado, solamente un detalle, sino que Ross dice que las normas válidas son las que son efectivamente aplicadas, solo existen si son aplicadas y que el derecho son conjunto de normas que funcionan como directrices de los jueces al aplicar decisiones. Pero eso es lo que dice Ross. Pero en general, dentro de esta gran familia es eso. Añade al juez como creador de derecho, de que el juez al interpretar también estaría produciendo derecho. Eso es lo que nos dice Nino. ¿Ok? Ahora, avanzo. Las concepciones. También Nino lo aborda en su texto y la profe también lo desarrolla, pero lo quise ordenar, no lo quise meter todo dentro del texto de Nino, pero sí, Nino habla de esto. Hay dos concepciones de palabra. ¿A qué nos referimos con esto? Em, ¿De dónde viene el significado de una palabra? Tenemos dos concepciones para entender el significado de una palabra. Una platónica. La platónica es aquella que busca intuir la idea. Que dice, no sé si han leído a Platón y el mundo de las ideas, de que hay como una idea y que nuestra mente tiene que intuir la idea. Y que el significado de la palabra tiene que capturar la esencia de esa idea. Eso es la concepción platónica. Es decir, que el significado de la palabra derecho tiene que capturar la esencia, la idea de derecho. Es algo súper como, me lo podría decir mi amigo perfectamente, como drogado, pero sí, efectivamente Platón decía esto, ¿ok? Y tiene todo un sentido, la verdad. Me tocó leer a Platón y súper interesante, pero no es algo que se me hubiese ocurrido a mí, la verdad. Como, bueno, esto es un tema. Ahora, por otra parte, tenemos la concepción convencionalista. La concepción convencionalista afirma que los significados son convenciones humanas. La profe hacía el ejemplo del 9 en la pizarra. ¿Por qué el 9 se llama 9? Pucha, porque nosotros decidimos ponerle 9. Y basta. Que son convenciones humanas, que nos pusimos de acuerdo, que son artefactos humanos. También las convenciones pueden ir cambiando. Por ejemplo, la convención de lo que es ser ciudadano. Ahora nosotros decimos ya, ciudadano es todo aquel que es mayor de 18 años, todo aquel que es mayor de 18 años, y otros requisitos más, pero esa es la concepción que tenemos ahora. Pero antiguamente la concepción convencionalista que se tenía de ciudadano, no sé, pues era toda persona mayor de 25 años que fuese hombre, que supiese leer y escribir, que fuese terrateniente. Entonces, claro, el concepto ciudadano va cambiando su convención a lo largo del tiempo. Entonces no son fijas también, van cambiando. Ahora, el problema está, en este curso hablaremos, en este curso se habló solamente de convenciones, o sea, de concepciones convencionalistas. ¿Cuál es el problema acá? De que tenemos que mirar la convención. De cómo nos pusimos de acuerdo, qué es lo que opinan los seres humanos. Aquí es donde la profe hizo este ejercicio en clase y lo encontré muy bueno. Y es que uno se puede preguntar, ¿qué es ser estudiante de Derecho en la Universidad de Chile? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Y la profe dice lo que hay que hacer es mirar la convención. ¿Y cómo miramos la convención? Es decir, en lo que nos hemos puesto de acuerdo, preguntándole a los estudiantes de Derecho qué es ser un estudiante de Derecho para ellos.
y también observando su comportamiento. Esa es la forma en la que podríamos definir la concepción, o sea, la concepción convencionalista de esta palabra, o sea, de ser estudiante de derecho. Mirando, observando. ¿Qué es lo que dicen ellos con estudiantes de derecho? ¿Cómo se comportan? Pero ese es el tema. De que definir el derecho no es algo empírico. No es que pueda ir yo y tomar un micrófono y preguntar, oye, derecho, ¿cómo es? No, no se puede, no es algo empírico. Entonces, es el problema que se tiene al establecer una concepción convencionalista. ¿Qué miramos? ¿Qué metodología usamos? Y dentro de esas metodologías que se usan es donde surge el debate y las distintas posturas. ¿Ok? El justnaturalismo. Ahora, definido por la profesora. Esto sí es importantísimo, porque Nino lo define como ya, los principios universales de justicia tienen que ir de la mano con el derecho. Pero la profe hace una definición más concreta y que esa sí es importante. Habla de que hay dos tesis. Una tesis metaética. ¿Qué significa que sea una tesis metaética? Sobre el concepto de derecho. Ahora, sobre el perdón, metaética sobre el concepto, perdón, nada de derecho, bórrelo. Una tesis metaética sobre la ética, sobre el concepto de ética. Pero ahora, no se refiere que esté sobre encima, no, no es de preposición, sino respecto de la ética. ¿Qué es la ética? Ahora, en cuanto a la metaética, como ya habíamos dicho anteriormente, es que hay, la primera tesis es que hay principios universales de justicia y son universalmente válidos y que existen incluso si es que no, si es que no, o sea, de que forman parte del derecho incluso si es que no existen. Es como la luna, que incluso si es que no los vemos, están ahí, forman parte, existen. Esa es la tesis metaética. Ahora, ¿de dónde vienen estos principios universales de justicia? Claro, ya habíamos dicho, puede ser de la razón, de la teología, de la historia, en fin. Esa es la primera tesis, sobre la metaética. Y la segunda tesis es sobre el concepto de derecho. Y aquí es precisamente donde se une el derecho y los principios universales de justicia. Lo que ya habíamos comentado anteriormente. Que si una norma está en contra de esos principios universales de justicia, entonces no sería derecho. ¿Ok? Me cansé. Los principios derivan de la razón, la teología, y así. ¿Ok? Por otra parte, tendríamos el positivismo jurídico. El positivismo jurídico nace en contraposición al naturalismo y está principalmente en contra de la segunda tesis del naturalismo. Dice que no, que efectivamente la moral y el derecho, los principios universales de justicia, ¡pam!, van por separados. Una cosa es moral, principios universales de justicia, y otra cosa otra cosa es el derecho. Hay una separación, ¿no es cierto? Ahora, el positivismo encuentra su base en el empirismo. Es decir, que solo aquello que puede ser constatado con los sentidos, que es intersubjetivo, y sobre todo desde el punto de vista de la lógica, que del ser no se puede derivar el deber ser. Eso es el empirismo, en pocas palabras. El uso de los sentidos para constatar, y desde el punto de vista de la lógica, que del ser no se puede derivar el deber ser. ¿A qué nos referimos con esto? Dicho en simple, de que lo que es derecho no se debería derivar, no se puede, lo que debería ser derecho. La profe hace este ejemplo al paraguas, de que si es que llueve, eso es un hecho. Pero ahora, otra cosa es lo que yo debería hacer, la decisión que tomo de usar paraguas o de mojarme. Entonces eso sería el deber ser, ¿qué tengo que hacer? Y esa es la diferencia que hace. Una cosa el ser, otra el deber ser. Es derecho, otra cosa es lo que debería ser. En este caso, que es lo que mezcla yo y naturalismo, que el derecho debería ser justo y que debería coincidir con los principios universales de justicia. ¿Se entiende? Entonces, el empirismo es esto, de que del ser no se puede derivar el ser. También da este otro ejemplo que no sé. Hay una persona con pelo largo, uñas pintadas, con los labios pintados de rojo, con vestido, falda, tacos. Y eso es ser nomás. Ahora, el deber ser es una decisión, como una convención, en este caso una convención humana de que esa persona sería una mujer. Ese es el tema, de que en el derecho eso no se puede hacer, porque una cosa es el ser, lo que es realmente, en este caso lo que sería realmente norma, es que es producida por las autoridades normativas, pero el deber ser, eso, los principios universales de justicia, eso es otra cosa, van separados, y que no se puede mezclar el concepto de derecho. Eso es el ser y el deber ser. Las normas son. Ahora, de ahí no se deriva si es justa o no. Simplemente las normas son. Eso es el ser y el deber ser. Las normas, ¿qué son? Son. Basta. Otra cosa es si que son justas o no. Pero eso ya es un criterio moral. Pero ese criterio moral no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de derecho, dice el positivismo. ¿Ok? Ahora, muchos también están contra la primera tesis del positivismo. ¿Cuál es la primera tesis? Es aquella que decía que hay principios universales de justicia.
Sí, principios universales de justicia, ¿no es cierto? Perdón, es que ya llevo tanto hablando que mi cerebro ya no puede más. Em, sí, o sea, principios de justicia universalmente válidos. Esa es la primera tesis. Y algunos positivistas también están en contra de esta tesis, porque dicen que al final los principios de justicia, el derecho es un artefacto social, ¿no es cierto? El derecho es un artefacto, o sea, un artefacto humano. O sea, es como casi que una convención social, es producto de nosotros. Así como el derecho es producto de nosotros, también la moral sería una convención humana, un artefacto en el sentido de que no existirían, sino que serían solamente producto nuestro. Y por eso algunos también están en contra de la primera tesis. ¿Ok? Hablamos de distintos tipos de positivismo. Esto ya es detalle, no creo que la profe pregunte ya, ¿qué decía positivismo del siglo XX? Pero solamente para entender mejor cómo la evolución. Tenemos el positivismo formalista decimonónico, ¿qué cosa más monona? Con decimonónico me refiero, o sea, nos referimos a que es del siglo XIX, ¿ok? Y es formalista. ¿Y qué sostiene? La tesis base, de que el legislador es quien, según la norma del derecho, es quien tiene la potestad de producir normas. Ujú. Y el del siglo XX añade este otro concepto, y es que no siempre se puede establecer un significado claro debido a la ambigüedad de las palabras. No siempre hay una convención clara. Por ejemplo, todos entendemos que son 15 días hábiles. Pero, por ejemplo, si una norma dice, ya, o sea, si un texto normativo dice, ya, o sea, orden público, de buena fe, buen padre de familia. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Entonces, que efectivamente tendríamos que, de cierta forma, interpretar la norma que se extrae del texto. ¿Ok? Ahora, hay algo súper importante y es la distinción que hace la profe y que se burla diciendo como en Chile decimos los códigos, las leyes. Bueno, dicho de una forma más linda, se interpretan los textos normativos y los textos normativos se extraen normas. ¿Ok? Así que ni se les ocurra por nada del mundo escribir la palabra ley o códigos en la prueba. Esto sí o sí, según lo que tengo entendido, no lo hagan. Y solamente pudieran escribir ley en el caso de... ay, ¿cómo se llama el último autor? ¿Cómo no me puedo acordar si lo leí ayer? Lo estudié ayer. ¿Cómo se llama? De Austin. Ahí sí podrían escribir leyes, porque es una palabra que usa Austin. Pero ojo, igual, ya, pero es que Austin es de 1800, pero en ese caso sí estaría más justificado usar la palabra ley. Pero no, aquí solamente se habla de textos normativos y de las normas que se extraen de los textos normativos. Listo. Los códigos, la ley, no. Ahora, otra teoría que tenemos es el realismo. Pero ojo, que el realismo está dentro del positivismo. ¿Ok? No es una tercera parte. No, está dentro del positivismo. Pero una idea fuerte. Pero no es distinta, no es que sea yo naturalismo, positivismo, realismo. No es que es yo naturalismo, positivismo y dentro del positivismo está el realismo. ¿Se entiende? Ahora, el realismo lo que busca es, o sea, no lo que busca, sino que no solamente mirar los textos normativos, sino ver cómo el derecho operaría en la realidad. Entonces, aquí es donde entra no solamente el rol del legislador, sino también el rol de los jueces, y que los jueces también participarían eventualmente en la creación de derecho con sus decisiones. Ahora, también, súper importante, como les dije adelante, que era positivista, y el escepticismo interpretativo. ¿Qué es lo que es el escepticismo interpretativo? Que efectivamente hay que interpretar. Que los jueces, entre varios significados, decidirían entre uno y que justificarían su decisión. ¿Se entiende? Entre varios significados, los jueces escogen uno. Que sería como, no sé si es el más correcto, pero es eso. ¿Ok? ¿Se entiende? No sé si lo expliqué de forma correcta, espero que se entienda, pero es eso. Que los jueces tienen que, entre varios significados, decidir y escoger uno y lo interpretan. ¿Se entiende? Pero ojo, que después, en otro texto más, no se los voy a adelantar porque se los voy a empezar a sobreexplicar y no quiero enredarlos, pero es eso en pocas palabras. Porque después, en otro texto más, se habla del realismo y una crítica de que ya, pero es que los jueces interpretan también. Pero ahí es donde está la respuesta, de que interpretan no según sus valores, sino siempre como buscando el significado de la norma en lo que quiso decir el legislador. Bueno, eso es otra cosa también, pero ya, no importa. Eso es el ejercicio interpretativo, que se interpreta. Los, los jueces justifican su decisión y que no hay un justificado único. ¿Ok? O sea, no hay un significado único, perdón. He decidido ser responsable con lo que les digo y esto es la cita textual de lo que tengo escrito en mis apuntes y creo que lo explica mucho mejor
que lo que acabo de explicar oralmente yo. Entonces lo voy a leer textual. Realismo. Afirma todas las tesis jurídicas del positivismo. No se fija solo en el momento legislativo, sino cómo se aplica y cómo y afecta en la práctica. Un órgano aplicador le atribuye un significado. Eso es el escepticismo interpretativo. De que hay un órgano aplicador, le atribuye un significado. Eso es lo que le estaba comentando. Ahora, ¿cómo se interpretan las normas? Decidiendo el significado a partir de los textos. Los intérpretes deciden un significado entre tantos significados que pudieran tener los textos normativos, los intérpretes ven el significado preexistente. Y es que, claro, no existen significados sin que hayan sido producidos por alguien. ¿Se entiende? La intérprete, cuando tiene que resolver un caso, decide entre múltiples significados plausibles. Carece de parámetros de verdad o falsedad, pero se llama escepticismo interpretativo, porque no es objetivista, es decisoria. ¿Se entiende? Ahora, recapitulándolo mejor, el escepticismo interpretativo, el órgano aplicador tendría que decidir entre múltiples significados y ver el significado preexistente. Es decir, ¿qué quiso decir con esto, con este texto normativo? Pero claro, se llama escepticismo interpretativo. ¿Por qué? Porque no es objetivo, porque hay una decisión detrás. Eso es. Creo que ahí está mucho mejor explicado y queda más claro. Y por último, que la ciencia del derecho tiene que mirar la jurisprudencia para predecir decisiones. ¿Y qué haría un buen abogado? Se encargaría de predecir. Buen abogado, como dice el meme. Eso. Ahora sí, vamos con Hart. Hart, el concepto de derecho, prefacio y capítulo 1. Ahora, tengo que hacer, antes de empezar, tengo que hacer esta distinción de que una cosa es lo que dice Hart en el texto y otra cosa es lo que complementa la profe respecto de Hart. Es decir, en el Hart solamente plantea cuestionamientos, solamente cuestionamientos y una que otra crítica, porque este es el prefacio del capítulo 1, es decir, que es la primera parte de todo el libro, el concepto de derecho que él hace. En el prefacio del capítulo 1 plantea las interrogantes, ¿ok? Y en los demás capítulos lo que él hace es plantear su teoría, su tesis. Entonces esto es solamente como el preámbulo, por lo cual en esta parte Hart aún no dice nada de lo que tengo entendido yo y según lo que vi. ¿Se entiende? Y después lo que hace la profe es resumir todos los planteamientos de Hart en 3 preguntas, que son las 3 preguntas que habla siempre. Y claro, en esa clase dice ya, y la intenta como responder según cada teoría. ¿Se entiende? Así que eso, vamos primero de lleno al texto de Hart y después como a lo que dijo la profe de Hart. Hart usa esta comparación del tiempo. Sabemos que es la medicina, sabemos que es la ciencia, pero ¿qué es el derecho? Como que muchas personas tienen idea de lo que podría ser, pero entonces, ¿por qué se le hace tan difícil como a los estudiosos, a los académicos del derecho definirlo? Y él da el ejemplo, hace una analogía con el tiempo. Todos sabemos qué es el tiempo, pero si alguien llega y me lo pregunta, ¿cómo lo describo? No, no sé definirlo. Con el derecho, bueno, pasaría exactamente lo mismo. Habla primero de las dificultades. Todas estas son solamente cuestionamientos y dificultades. ¿Ok? Planteamientos. O sea, preguntas que él plantea. Para empezar, la dificultad de los casos límites. Aquí voy yo con pelados. Si yo digo ya, un pelado. ¿Qué es un pelado? ¿Es una persona con poco pelo? ¿Una persona sin pelo? ¿Una persona con pelito muy corto? ¿O una persona con pelones? ¿Qué es un pelado? Con el derecho pasaría esto mismo. Y es que uno podría decir ya, derecho es cuando los tribunales de justicia. Pero por ejemplo, en el derecho primitivo no había tribunales de justicia. O derecho es cuando eran sanciones. Ahora, el problema está en que en el derecho internacional los países solamente pueden ser llevados a tribunales con su consentimiento previo y no hay sanciones claras. Entonces, ¿cómo lo hacemos para definir derecho? Esperen, déjenme ir a mi apunte en el cuaderno en caso de que se me vaya algo. No solamente eso, sino que definir el derecho como ya los tribunales o las sanciones sería una definición circular, porque estas instancias son creadas gracias al derecho. Por otra parte, el derecho nos obliga. ¿Por qué obedecemos al derecho? Parece ser que el derecho nos estuviese obligando a hacer algo en algún sentido. Austin dice ya, viene un ladrón y una pistola, me apunta. Obedezco al derecho por... O sea, obedezco al derecho. Obedezco al... Ups, me adelanté. Llega un ladrón con una pistola y me apunta. Obedezco al ladrón, ¿por qué? Por miedo. Pero aquí está el tema que Hart dice, debe haber algo más complicado. Algo más... Debe haber algo más allá.
Ya sé la diferencia. Bueno, recordemos que las normas primarias son aquellas que buscan regular o sea, que buscan, que son pautas del comportamiento humano. Normas, la definición de normas es pauta del comportamiento humano. Son coercitivas, ¿ok? Buscan corregir el comportamiento. Son pautas de comportamiento. Esas son las normas, esa es la definición de norma. Y Hart, más adelante, define normas primarias como esto. Esto ya es como un poco de materia adicional, pero es importante tenerlo en cuenta porque no sé por qué, yo no recuerdo haberlo escuchado de la profe, pero salen algunos apuntes. Entonces, ojo aquí, con esta información. Esas serían normas primarias. Y las normas secundarias serían aquellas que confieren poderes o atribuciones. Entonces, esas dos distinciones. Y también dice que ¿por qué obedecemos al derecho? ¿Por miedo? Bueno, Hart dice no. Parece que hay algo más complejo ahí detrás. Y que es lo que desarrolla en sus capítulos posteriores. Pero es solamente el prefacio capítulo 1. Aquí solamente deja esta pregunta, que la crítica a Austin, que no es que el derecho obedezcamos por miedo, sino que pareciese ser que hay algo más complejo detrás. Lo otro que habla es sobre el enredo de derecho y moral. ¿Por qué no avanza? Ahora sí, el enredo entre derecho y moral. Y es que él dice, obviamente que va a haber un enredo, porque incluso comparten vocabulario. Uno podría hablar de deber moral, deber jurídico, obligación moral, obligación jurídica. No se me ocurre ninguna más. Obligación moral, obligación jurídica, derecho moral, derecho jurídico, y así sucesivamente. Entonces, claro que va a haber un enredo. Y no solamente eso, sino que también, como ya habíamos dicho, está el concepto de justicia que une derecho y moral. Ay, o por ejemplo, el homicidio, el matar a alguien. No matamos por moral y por ley. Entonces, como están juntos. Después habla del el problema de las reglas. ¿Qué son las reglas? Porque por eso, chiquillo, en el prefacio, de lo que tengo entendido yo y de lo que leí, solamente plantea preguntas. Después la profe hace como la recapitulación y responde un poco en cuanto a lo que hemos visto. Pero Hart solamente mátenme si es que estoy lo equivocado, porque puede que sea, pero solamente plantea preguntas a partir de lo que entiendo yo. Hart después habla de las reglas. ¿Qué son las reglas? Hay reglas de etiqueta, del comportamiento, de juegos, del lenguaje, pero ¿qué son las reglas? ¿Y cuáles serían las reglas del derecho? Hay alguna obligatoria, otra que confieren poder, otras facultades, reglas para casarse, para el testamento. Entonces, ¿qué serían las reglas? Ahí lo deja. Después habla de las predicciones y dice que la regla, o sea, la función real de una regla no sería predecir el castigo, sino ser guía y justificación de los jueces al momento de decidir, directrices, que pueden tener un núcleo central de significado, sí, pero que al final hay que interpretar, siempre hay que interpretar. Y él mismo da el ejemplo en el libro de qué es lo que hace que una persona haya firmado bien. Si una persona firma justo, pónganse ustedes que está en la línea. Una persona firma justo arriba de la línea, o firma abajo, o si firma en medio, o si firma en una esquina, o si firma en toda la hoja. Hay que interpretar. Eso es lo que dice Hart. Reconoce que hay que hacerlo. ¿Ok? No, no se está olvidando nada más, ¿no es cierto? Eso. Y que no podemos decir que un conjunto de normas claras por la incertidumbre. De esto mismo, de que la regla hay que interpretarla, de que claras no serían y que las leyes guían al derecho, pero el derecho en verdad también lo haría el juez. Esto es como parte un poco de realismo, ¿no? En cuanto a el último planteamiento y con el cual ya cierra, el último cuestionamiento, mejor dicho, es la definición familiar. Un triángulo es una figura de tres lados, ¿no es cierto? Un elefante es un mamífero. Un mamífero con dos colmillos, con cuatro patas, con una trompa, y así sucesivamente. Uno para definir usa categorías familiares. Elefante, mamífero. Triángulo, figura. Y también miramos qué se distingue de otras cosas y qué lo hace particular a este objeto, o sea, a la cosa que queremos definir. El problema está en que al definir derecho, ¿a qué familia pertenece derecho? Si los triángulos pertenecen a la familia de la figura, los elefantes a la familia de los mamíferos, ¿y el derecho a qué familia pertenece? Cuec. Uno podría decir, pertenece a la familia de las reglas de la conducta, reglas del comportamiento. Pero como ya planteé anteriormente, no son solamente reglas, algo más complicado. Hay algo más allá, por algo obedecemos al derecho, no solamente por miedo. También está el tema de las predicciones, que las reglas no serían como justificación del castigo, sino como guías de los jueces y que los jueces también crean derecho. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, esa es la pregunta que se hace Hart. Y nuevamente, ¿qué es el tiempo? Lo sé, pero si alguien me pregunta qué es, no lo sabría definir. Ahora, llevo 10 minutos de video, no sé, o sea, llevo 10 minutos de esta parte, no sé cuánto va a ser cuánto más largo va a ser el video. Ahora,
El análisis que hace la profesora de Hart, espérenme, déjenme ir a esta parte, son las 3 preguntas que plantea. La profe nos pidió que ahora que va a empezar a leer autores y sus tesis, sus teorías, nos hiciéramos siempre las 3 preguntas de modo o sea, para poder clasificarlo. 3 preguntas centrales. ¿Cuál es la relación entre derecho y moral? Que es lo que se preguntaba Hart y que es pregunta esencial. La profe la define como esencial. Y claro, aquí la profe dice, el naturalismo dice que sí, que hay una conexión necesaria con esos principios universales de justicia. Mientras que el positivismo dice que el derecho es y otra cosa es el juicio moral. No sé por qué me asusté. El derecho es institucionalizado y que la moral no lo sería. ¿Ok? La relación entre derecho y fuerza. Aquí es lo mismo que dame tu mochila y te mato. El ejemplo del asaltante. Obedecemos por miedo, pero a la orden jurídica. ¿También obedecemos por miedo? Hay algo más complicado. Y aquí hay 2 posibles respuestas que plantea la profesora. Y es que también hay otras normas que no necesariamente son coactivas. Por ejemplo, las normas que regulan un contrato, o las normas que regulan un testamento, la regla de matrimonio, la definición de ciudadano. O sea, normas, mejor dicho, en vez de reglas. Hay otras normas que también regulan otras cosas, que no necesariamente pareciesen ser coactivas. Aquí hay 2 respuestas posibles. Número 1, sí. Necesaria. Si hay norma, hay derecho, hay coacción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no cumplo la norma de un contrato, voy a tener una consecuencia. Hay coacción. Hay una consecuencia. Si no, no sé, pues si no cumplo una norma del matrimonio, también. Entonces, claro, podemos ver de que al final, a pesar de que no todas las normas son directamente coactivas, la podríamos reconducir hacia la coacción. Como les digo, si es que yo no cumplo una parte de un contrato, voy a tener una consecuencia, una sanción. Y eso es la coacción. Entonces, sí, necesariamente, si hay derecho, hay coacción. Y después, esa es la primera respuesta. Después, la segunda respuesta es aquí a que dice que, ¿por qué se me apagó la luz de arriba? Espérenme. Ay, a ver, si la prendo aquí. Ahí sí. Ay, ¿por qué se apagó de nuevo? No entiendo. Ahora sí. Hay normas que pueden ser conducidas a normas coactivas. Pero hay otras que son más complejas, que hay algo más detrás y serían sociales, que tienen otra cosa, la obedecemos por otra cosa y esa otra cosa no coincidiría necesariamente con la coacción, sino que serían sociales. ¿Ok? Ahora, relación de derecho y lenguaje. ¿Qué se requiere para la existencia de una norma jurídica? Desde el positivismo, que sea producida por las autoridades normativas. Desde el real, o sea, formulada por los legisladores también, sé que se quiere decir, desde un paradigma más moderno. Desde el realismo, no solamente de su producción, sino desde su vigencia, desde que es aplicada. Y que los jueces también participarían en la creación de derechos usando a las normas como directrices. ¿Ok? Y el justnaturalismo, que tiene que seguir los principios universales de justicia. Entonces, estas son las 3 preguntas esenciales de Hart, que las define la profe. Relación derecho-moral, relación derecho-fuerza y relación derecho-lenguaje. Esto, se lo tengo entendido, entraría en la prueba sí o sí. Y de hecho, preguntaría estas 3 preguntas en torno a Austin, que es el autor que vamos a analizar al final de este video. Entonces, eso es lo más importante de Hart, tener en claro las 3 preguntas centrales que plantea la profe. Relación derecho-moral. El naturalismo, que sí, que hay una conexión necesaria, el positivismo, que no. Que el ser no se puede ir al deber ser. Relación derecho-fuerza. ¿Por qué obedecemos? ¿Cuáles son las tesis? Después, Bobbio hace más énfasis en esto. Por cierto, en cuáles son las distintas tesis que entran en esto. ¿Ok? Y después, con las tesis de Bobbio, también se puede definir a Austin. Esto es muy complejo. Pero tiene toda una conexión. Hay que entenderlo, chiquillo. Hay que entenderlo. Pero eso, relación derecho y moral, como le decía, necesaria y un naturalismo. No es necesaria, una cosa del ser, otra el deber ser, positivismo. Relación derecho y fuerza, el robo. ¿Qué es lo que opina el autor sobre el derecho y la fuerza? ¿Hay normas coactivas? Y aquí están las 2 respuestas. Que dice que sí, que donde hay derecho hay coacción, y después que no necesariamente, que hay normas sociales y que sería algo más complejo. Pero ojo, que después aquí entran las tesis de Bobbio en cuanto a las teorías del positivismo. Pero eso ya lo vamos a ver después. Que la teoría del ¿qué teoría sostiene el autor en cuanto a la fuerza? La del imperativismo, la de la coacción, es estatalista o no, eso. Y por último, la tercera, derecho y lenguaje, que se requiere para existencia de una norma jurídica. Positivismo, que se ha formado por los legisladores, realismo, o sea, por los legisladores y la autoridad normativa, realismo de que
de que los jueces también participarían en la creación de derecho y que usarían normas como directrices para poner sus decisiones y que no solamente de su producción, sino que es por esto mismo, por el rol de los jueces, de que es puesta en vigencia, de que es aplicada. Y el naturalismo, necesariamente para que una norma jurídica sea una norma como tal, tiene que seguir, de nuevo, el tema de la moral, tiene que seguir esos principios universales de justicia, dicho de forma más resumida. ¿Ok? Vamos con Popper, Naturaleza y Convención, uno de mis textos favoritos. Ya, la voy a intentar hacer corta. Ay, no sé por qué hice monismo ingenuo, hechos versus decisiones. Eso bórrenlo. No está, no hay nada en el PowerPoint. Esto no existe. A ver, dejen poner el láser. Ahí sí. Esto no existe. Ignórenlo, ¿ya? Ahora, Popper hace la distinción entre leyes naturales y leyes normativas. Ojo, que son leyes normativas, pero la profe en clase se refirió a ellas como leyes sociales, ¿ok? Entonces, tenemos esta diferencia entre leyes naturales y leyes normativas. Leyes naturales solamente describen fenómenos, no buscan cambiar el comportamiento, la conducta, nada. Entonces, serían mal llamadas leyes, ¿ok? Describen fenómenos propios de la naturaleza. Son verdades o falsas. O sea, son verdaderas o falsas. Son sujetos de verdad o mentira. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si es que yo aquí tengo mi celular. Si es que yo lo tiro, se cae, ¿no? O sea, no lo quiero tirar porque con la suerte que tengo, ¿qué le ha puesto que qué le ha puesto que lo voy a tirar y se va a caer? Pero bueno, yo lo tiro, ¿no es cierto? Y se cae por la ley de gravedad. Pero si de repente lo tiro y sale volando, podemos decir que la ley de gravedad entonces sería falsa. Uno puede proponer hipótesis o refutarlas, pero esas son las mal llamadas leyes naturales. En eso consiste. Y por otro lado tendríamos las leyes normativas, que son aquellas que son creadas por nosotros y que buscan, que describen cómo ha de ser la conducta. Buscan cambiar el comportamiento, ¿ok? Pero estas no son ni verdaderas ni falsas. Son buenas o malas. Son justas o injustas. Y por último, que no son hechos. Las leyes no son hechos. Las leyes normativas no son hechos, ¿ok? Ahora, Popper hace la distinción entre sociedades cerradas y sociedades abiertas. Las sociedades cerradas son aquellas en las cuales no se distingue entre leyes naturales y leyes normativas, es decir, son iguales. Las sociedades abiertas son aquellas en las cuales sí se hace esta distinción. Pro- Propio de una sociedad cerrada sería el monismo ingenuo. Ahora sí, el monismo ingenuo. El monismo ingenuo no distingue entre las sanciones por violar un tabú normativo y las expresiones sufridas por el medio natural. La profe hace este ejemplo, que creo que igual lo ilustra bien, es el del terremoto. Que por ejemplo, no sé, yo le robé algo a un compañero de mi tribu y empieza a temblar. Ah, es una consecuencia. Es eso, es el monismo ingenuo. En eso consiste. Ahora también tendríamos el naturalismo ingenuo, que cree que las reglas serían uniformidades más allá de toda alteridad. Es decir, que nosotros no las podríamos cambiar. Ujú. Por eso es como naturalismo. Por otra parte, por último, el convencionalismo ingenuo, que sostiene que las normas solamente podrían ser, o sea, que las normas, las leyes naturales y leyes normativas, porque recordemos, no son las mismas, que las leyes solamente o sea, que son hechas por los dioses y que solamente podrían ser cambiadas mediante la magia. Pero eso sostiene el convencionalismo ingenuo. Leyes naturales y leyes normativas son lo mismo, porque acuérdense, estamos en una sociedad cerrada, pero que son hechas por los dioses y que la podríamos cambiar mediante la magia. Pero ahora, ¿cómo pasamos de una sociedad cerrada a una sociedad abierta? Aquí es donde está esto, la caída del tribalismo mágico. A mí me gusta escribirlo como el shock cultural de las tribus. ¿Por qué? El tribalismo mágico consiste en, o sea, la caída del tribalismo mágico consiste en que las tribus empiezan a interactuar entre ellas y se dan cuenta que, claro, de que hay normas, o sea, o tabúes normativos distintos y que también las sanciones son distintas. Entonces, se dan cuenta, si tienen un shock cultural, de que las reglas son distintas y que las reglas son hechas por el hombre. O sea, no, qué feo. O sea, las reglas son hechas por nosotros las personas. Esa es la caída del tribalismo mágico. El shock cultural de las tribus. Y darse cuenta que, wow, las leyes normativas sociales son artefactos sociales. Y ese darnos cuenta nos llevaría a pasar a una sociedad abierta. Propio de una sociedad abierta, el dualismo crítico. El dualismo crítico hace la distinción y sostiene que la naturaleza no nos provee ningún marco moral. Somos nosotros quienes tomamos las decisiones, los responsables morales. Las normas son hechas y alteradas por nosotros. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia entre hechos y decisiones. Ay, un hecho, em, un hecho, a ver, este ejemplo es muy bueno porque es respecto a la esclavitud.
La esclavitud es un hecho, es. Pero una decisión sería decir si la esclavitud es buena o es mala, si es que la vamos a penar o no. Pero ojo, que las leyes normativas no son hechos. ¿Mm? Adoptar una norma, el hecho de adoptar, o sea, la acción de adoptar una norma sí sería un hecho, pero la norma no es un hecho. Y esto es lo importante, que a partir de los hechos no salen las normas. Ahora vamos a dar un ejemplo de qué me refiero con esto. A ver. Popper también habla de etapas intermedias y dicho de forma súper informal, le tira la pelá a estas tres. ¿Por qué? Porque de los hechos derivan decisiones. Por ejemplo, el naturalismo biológico. El naturalismo biológico dice, ya, espérenme, ahora sí. El naturalismo biológico dice que las leyes de la naturaleza, por eso se llama naturalismo biológico, pueden derivar decisiones. Por ejemplo, entre comillas, la ley del más fuerte. O incluso es contradictorio porque también uno podría derivar otras normas como siguiendo la ley de que todos somos iguales en la naturaleza. Entonces uno puede decir ya, porque todos somos iguales en la naturaleza, todos nuestros votos valen lo mismo. Pero ese es el problema, de que a partir de ese hecho, que es una ley natural de que todos seríamos iguales, estoy derivando. Pero no, Popper dice que no hay que hacer eso. De los hechos no se pueden derivar normas. Del hecho de que todos somos iguales, o si es que se quiere hacer otro ejemplo con el hecho de que con la ley de la más fuerte. ¿Ok? También está el positivismo ético, que dice lo que existe como ley es bueno. Y es bueno solamente por el hecho de ser ley desde un punto de vista positivo, de que ha sido formulado por las autoridades normativas. Y por eso sería bueno. Entonces, claro, hace este juicio moral, esta decisión, a partir del hecho. Ujú. Y el naturalismo psicológico, que es como que está de acuerdo con las otras dos, en el sentido que dice, ya, sí, efectivamente, las normas son convenciones, o sea, las leyes o normas son convenciones sociales. Sí, pero ojo, que son producto de nuestro cerebro, de nuestra presión, de nuestra mente, de nuestra psicología. Por eso se llama naturalismo psicológico, porque dice que son producto de nuestra decisión, o sea, de nuestra psicología. Es decir, del hecho, dice ya, pero es que es un hecho que las normas son producto de nuestra psicología. Eso es lo que sostiene, y por eso les tira la pelá, entre comillas, porque no se hacen cargo de las decisiones morales. Porque siempre remiten ya, no, pero es que es por la ley del más fuerte. No, pero es que es porque de una expresión de nuestra psicología. Popper, eso es lo que define las obstrucciones ante el dualismo, que es precisamente el monismo, que de norma, o sea, de hechos a normas, y sobre todo de que no nos hacemos cargo de nuestras decisiones, de que delegamos las responsabilidades a otras personas siempre, pero nos tenemos que hacer cargo nosotros de nuestras decisiones morales. Entonces, por eso es que viene esta etapa intermedia y que les tira hate. Porque dice naturalismo biológico, la ley del más fuerte, la ley de que todos somos iguales. O naturalismo psicológico, ya, de que son expresiones de nuestra psiquis humana y por eso son así. No, Popper dice que ponerse los pantalones. No, que expresión más machista, no me gusta. Hay que ponerse los pantalones, la falda, los baggy jeans, los cargos, todo. Ahí nos tenemos que hacer responsables. ¿Se entiende? Es. Y también, otro detalle más son las leyes sociológicas, que la profe no lo abordó tanto en clases, pero sí son leyes que describen. Se me pegó, aló. Bueno, en pocas palabras está diciendo que las leyes sociológicas, de forma muy burda, son como las reglas del juego que no podríamos cambiar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la economía, que es en cuanto a cómo se comporta la sociedad. Pero es una ley porque uno no puede cambiar la teoría de la oferta y la demanda, pero es respecto a cómo se comporta la sociedad, pero es la ley de la oferta y la demanda. Que mientras, bueno, ustedes saben, por economía, la oferta, la demanda, que se intersecta, el punto de equilibrio, que mientras el subir el precio, el bajar el precio, esas son las leyes sociológicas, dicho de forma muy burda, pero para que se pueda entender mejor. ¿Ok? Me voy a volver loco, no he almorzado, son las 4:36, pero vamos, todo esto con el fin de estudiar, voy a terminar y voy a comerme mi rico almuerzo, aunque pudiera comer un completo en la tarde. Ya, bueno, no importa. Vamos con, ahora sí, mi texto favorito, Rawls. Dos conceptos de regla. Fue el texto que más me complicó leer, pero lo logré entender. Y la profe también como que vi a varios con cara, cuando la profe explicaba había a varios con cara de perdidos, pero diría que este texto es mi especialidad. De verdad que a mí me encanta, me gusta mucho.
Ya. Rawls, dos conceptos de regla. Pucha, ignoren esto. Ignórenlo. Ignórenlo. Esto no está aquí, ¿ya? Hace la diferencia entre justificar una práctica versus justificar una acción particular dentro de una práctica. Alonso, esto está en chino. ¿Qué significa? Sí, está en chino, efectivamente. Pero yo se lo voy a explicar bien. Para empezar, hace la distinción entre dos cosas, entre un sistema retributivo y un utilitarista. ¿Qué dice el retributivo? Dice que la sanción debe ser proporcional al mal causado. Incluso se hace la crítica, esto ya como un poco aparte, pero se hace la crítica que sería como una venganza del Estado. Como un ojo por ojo del Estado, bueno, algo así. Eso es lo que sostienen los retributistas. Ay, ya, bueno, se entiende. Por otra parte, está el utilitarismo, que dice que debería producir el beneficio mayor de la sociedad. En pocas palabras, que todos seamos felices. En eso se basa. ¿Cuál es el tema acá? Que surgen dos preguntas. El autor empieza a desarrollar esto y pone a un niño que se empieza como a preguntar. ¿Ok? Bueno, igual, súper curioso el niño. La embarró. Yo de niño nunca me hubiese preguntado eso. Pero ahí quedo con estas preguntas. Ahora voy a explicarle de justificar una práctica y justificar una acción particular dentro de una práctica. Denme un minuto. ¿Por qué se castiga? ¿Por qué se castiga o por qué se castigó? Sería una pregunta en cuanto a una acción particular dentro de una práctica. ¿Por qué se castiga? Porque alguien quebró la ley. Por eso se castiga, porque hubo un juez. Entonces aquí es donde entra el rol del juez, que el juez miraría hacia el pasado y decide castigar a esa persona porque quebró una ley. Entonces estamos hablando de una persona que hizo una acción particular. ¿Ok? ¿Por qué instituciones de castigo? Esa sería una pregunta en cuanto a la práctica. Y sería como el rol del legislador. Que el legislador mira hacia el futuro, que sería utilitarista. Porque dice, ya, ¿qué nos convendría poner instituciones de castigo? Desde un punto de vista utilitarista, eso es el rol del legislador, mirar hacia el futuro. ¿Qué nos conviene como sociedad? Y es el legislador quien decide ya, instituciones de castigo. Y una institución de castigo es de carácter retributivo. Entonces lo que hace el juez, castigar, es que ve, ya, esto cae o no dentro de esta práctica, ya, entonces castiga, aplica, retributivo. Mira hacia el pasado. Y el legislador mira hacia el futuro. ¿Se entienden estas dos distinciones? Espero que sí. Ahora, esto es muy abstracto, pero de forma más práctica tenemos estas dos preguntas acá. Justificar una práctica es respecto a las instituciones que se establecen, respecto a las reglas, si es que se quiere decir de forma más simple, en cuanto a las normas que se establecen. Pero justificar una acción particular dentro de una práctica es si es que un acto cae o no dentro de la regla. Por ejemplo, estas dos mismas preguntas. ¿Está justificado que el homicidio tenga una... o sea, que el ¿Está justificado que el femicidio tenga una pena más alta que el homicidio? Aquí estamos hablando de justificar práctica, porque hablamos de instituciones. ¿Qué reglas estamos poniendo? ¿Se entiende? ¿O qué normas? Bueno, instituciones. Creo que es más correcto, a pesar de que en reglas, normas no es 100% correcto. Pero, bueno, no importa. Yo les dije que no iba a haber precisión lingüística en este video. Justificar una práctica respecto a las instituciones. Entonces, ¿está justificado que el femicidio tenga una pena más alta que el homicidio? Eso es justificar una práctica. Pero cuando hablamos de justificar una acción particular dentro de una práctica, estamos hablando de precisamente el rol del juez, que es el juez que decide si es que esto es o no femicidio, si es que lo voy a castigar o no, y si es que cae dentro de la categoría creada, que sería femicidio. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia. ¿Está justificado que el femicidio tenga una pena más alta que el homicidio? Eso es práctica de instituciones, de reglas. Establece una regla, pongamos, digámoslo. Establecemos la regla que establece que sí, efectivamente el femicidio tiene una pena más alta que el homicidio. Entonces ahora lo que hace el juez es ver, ya, ¿esto cae dentro de la regla? ¿Esto es femicidio? Entonces eso sería la acción particular dentro de una práctica. Ahora espero que no suene tanto como en chino. Sigamos. Esto no está siguiendo. Ahora sí. Bueno, resulta que Rawls, según los ayudantes, es utilitarista. Porque yo busqué en internet y dice que, que después se pasa, se cambia de bando. No lo tengo muy claro, pero bueno, en este capítulo defiende el utilitarismo. Y lo defiende muy bien. Uno dice ya, si el utilitarismo, como habíamos dicho anteriormente, se basa en conseguir el beneficio máximo de la sociedad. La felicidad de todos, en pocas palabras.
Carrick, un autor X, bueno, no importa el autor, pero lo puse ahí como para que sepan quién lo dijo, pero no es que la profe vaya a preguntar quién es Carrick, pero sí va a preguntar, no se puede este ejemplo porque se lo abordó en clases, es ahorcar a un inocente por el bien de la sociedad, que en esta sociedad psicótica, donde estamos todos locos y votamos por personas de ultraderecha, ¿cómo no se nos va a ocurrir ahorcar a alguien, a un inocente por nuestro bien? ¿De que, en qué sentido? De que ya estamos locos por encontrar un culpable, necesitamos un chivo expiatorio, necesitamos culpar a alguien, bueno, culpemos a un inocente para que todos seamos felices. Rawls dice, qué tontera más grande. Chocolate para tu planteamiento. Es una tontera. Y aquí se pregunta y lo hace pebre. Porque el sistema de reglas no es lo mismo que la aplicación. Y se pregunta esto. Cuando estamos castigando a un inocente, decimos ya. Rawls para empezar se pregunta. ¿Qué sistema de reglas hay ahí? ¿Hay una institución? No, po. Porque Carrit o la Thor dicen ya, pues castigamos a un inocente. Pero el tema está en que en este ejemplo no hay un sistema de reglas claro, no hay una práctica, no hay una institución. Y eso es lo que difiere, eso se refiere al utilitarismo. Esa es la defensa que hace. El utilitarismo habla de prácticas, habla de instituciones, habla de reglas. A eso se refiere. Pero no a una acción particular, que en este caso sería ahorcar a un inocente. Porque también se pregunta, y bueno, ¿y quién ahorcaría al inocente? ¿Hay un juez? ¿Como quién? Entonces, claro, esa es la distinción que hace. Bueno, a mí me encanta este texto, creo que se me nota la pasión, de verdad que lo encontré muy bueno y que tiene sentido. Pero esa es la distinción que hace. Cuando ahorcamos a un inocente por el bien de la sociedad, ¿cuál es la institución? Y aún así, ¿quién decide el castigo? ¿Quién establece la práctica y quién establece si que hay una acción particular dentro de la práctica? Pero aún así, Rawls dice, el utilitarismo es solamente para justificar una práctica, para justificar prácticas, para justificar instituciones, para justificar establecer reglas. De eso habla el utilitarismo. Pero no de acciones particulares, que en este caso sería castigar a alguien. ¿Se entiende? Pero Rawls decide paseárselos aún más. ¿Por qué? Porque él dice, ya, convengamos en que tenemos que establecer una institución para perseguir inocentes. Ya, planteemos bien el ejemplo. ¿Ahorcar a un inocente por el bien de la sociedad? No. Pero que hay una institución que se encarga de perseguir inocentes. Para que ahora sí tenga más sentido la crítica. Pero aún así, Rawls dice es una tontera grande. Y crea esta institución llamada telishment, telishment o telismo, que es lo que hace la traducción en el español, que sería el nombre de esta institución que se encargaría de castigar inocentes por el bien de la sociedad. Y ahora Rawls dice, ahora sí, ahora sí hay una institución clara. ¿Por qué? Porque el utilitarismo habla de instituciones. Pero dice, pero ojo, no estoy ni ahí. ¿Por qué? Porque tú estás hablando nuevamente puras tonteras. ¿En qué sentido? De que si hacemos esta institución llamada telismo, de castigar, de perseguir inocentes, tampoco tendría sentido, porque no buscaría desde el utilitarismo producir el beneficio máximo en la sociedad. Porque la gente no sería feliz sabiendo que hay una institución de que está persiguiendo inocentes y que en cualquier momento te podría castigar y que te podrían cortar la cabeza a ti y tú vas a ser el culpable. Obviamente no estarían felices. Entonces, bajo el utilitarismo no tendría ningún sentido tampoco, porque no hay beneficio, porque la gente andaría psicoseada con que las van a perseguir. ¿Se entiende? Entonces, esa es la crítica al telismo. Entonces dice, para defender al utilitarismo, desde el punto de vista de ahorcar a un inocente, no tiene ni pie ni cabeza ese argumento. ¿Por qué? Ahorcar a un inocente por el bien de la sociedad, no se sabe cuál es la práctica, cuáles son las instituciones, y tampoco se sabe cuáles son las acciones particulares, es decir, quién lo castigaría, quién tomaría la decisión. Y aún así, si es que establezco una institución para castigar a inocentes, tampoco tendría sentido porque no produciría el beneficio máximo de la sociedad porque la gente andaría toda perseguida y psicoseada. Eso es el texto. Ahora, otro ejemplo que da para defender al utilitarismo, yo creo que Ross, enamorado del utilitarismo, bueno, en verdad no, porque como busqué en internet parece que después se da vuelta la chaqueta, pero bueno, no importa. Está la promesa. Miren, a ver, no. Una cosa, a ver, espérense, no sé qué más escribí. Ya. Ahora sí. Una cosa es la promesa. La gente, los críticos del utilitarismo, dicen ya, pero es que tú podrías romper la promesa si te conviene. Porque es como por el beneficio máximo, el beneficio mayor, no sé. Pues yo le prometí a alguien algo y si ya no me conviene, o si no le conviene como a los demás, bueno, rompo la promesa y listo, pues. Porque el utilitarismo dice que ya, pues, que es lo que le conviene, el beneficio máximo a la sociedad. Pero Rawls dice, no, mi niña, nada que ver. ¿Por qué? Romper una promesa sería una acción particular dentro de una práctica. ¿Y cuál sería la práctica? La promesa. El significado de prometer, cuando yo digo yo prometo, digo yo me obligo. Entonces yo establezco una regla. O dicho de otra forma, yo establezco una institución.
conmigo mismo. O dicho de otra forma, yo establezco una práctica. Es decir, está la regla, yo me obligo. Ese es el piso, esa es la institución, la regla, lo que establece. Y esa sería la práctica, yo me obligo. Y cuando uno, el significado de prometer, cuando uno promete, es porque uno no va a volver a evaluar las razones de algo. Entonces, yo me obligo y basta. Esa es la institución. Pero ahora, si es que yo quiero volver a evaluar las razones, es decir, si es que yo rompo o no la promesa, eso sería la acción particular dentro de la práctica. Es decir, dentro de la institución, dentro de la regla que yo puse. Porque estaría evaluando si hay que romperla o no, y eso ya sería una acción particular. Pero este es el tema, que nuevamente Rawls dice, ya, pero ya te dije ya que el utilitarismo no se refiere a, a- a acciones particulares, sino que se refiere a justificar una práctica, que en este caso sería la regla de la promesa, la institución de la promesa, que tú ya la estableciste. Entonces no puedes volver a evaluar las razones. Y que el utilitarismo solamente te va a defender si es que cuando la establezca. ¿En qué sentido? Aquí voy con esto. De que la pregunta correcta, desde un punto de vista utilitarista, no sería ¿puedo romper la promesa o no? ¿Me conviene? Porque eso habla de acción particular. Desde el punto de vista utilitarista, la pregunta correcta sería o sea, ¿me conviene o no establecer una promesa? Esa pregunta sí es correcta desde el punto de vista del utilitarismo. Y eso es lo que se preguntaría a un utilitarista. ¿Me conviene o no establecer una promesa? Pero una vez ya establecí la promesa, hasta ahí llegué. Porque ya está establecida la institución. Y el utilitarismo solamente se puede aplicar o me defendería, me prestaría ropa cuando establezco instituciones. No cuando decido si es que voy a romper o no o en acciones particulares. ¿Se entiende? Entonces, por eso, la pregunta correcta del utilitarismo sería, ¿me conviene o no establecer esta promesa? No si es que me conviene o no romperla, porque eso pone en foco la acción particular. Espero que se haya entendido bien. Entonces, por último, lo más importante, utilitarismo se refiere a prácticas, no a casos particulares. Espero que haya quedado todo claro. Me quiero matar porque acabo de explicar todo. Terminé el video de nuevo y se me perdió la grabación de nuevo. Entonces tengo que empezar a explicar todo de nuevo, desde la mira sumaria y la concepción de la práctica. Así que lo voy a intentar hacer bien rapidito porque ya me cansé, me frustré. Sí, estoy chato, sí, quiero ir a comer. Quiero dejar de repasar, quiero que llegue la tarde, ir a comer un completo con mi amiga, o quizá ir al rey de la michelada, algo entrete, porque ya me cansé. Ya no puedo más, no doy más. Basta. Más encima, la próxima semana está parcial de economía y tengo que estudiar para eso. Me decía ni siquiera almorzado. Ya, no importa. Ok. Mira sumaria. Las miras sumarias. Las miras sumarias, ¿qué? Perdón, no me pidan presión en el lenguaje, ya estoy chato. La mira sumaria. Vienen primero los casos y después las reglas. Se sigue el principio de efectividad. ¿Ok? Y hay cierta flexibilidad. La profe de este ejemplo, que no terminé de entender del todo bien, pero creo que lo plasma bien. Y es que, ya, empezamos con el cáncer. Empezamos a tratar el cáncer. No hay ninguna regla. Primero vemos los casos. ¿Ya? Y se empieza a definir, a partir de la efectividad, cuáles serían las reglas como ya, para tratar el cáncer en etapa 1, en etapa 2, etapa 3. Pero trabajando los mismos casos, está el cáncer en etapa 4 y se dice, no, pero es que sería más efectivo tratar el cáncer en etapa 4 con este otro método. Entonces dice, ya. Entonces tratemos el cáncer en etapa 4 con este otro método. Esa es la nueva regla. ¿Ok? Entonces, claro, vienen primero los casos y después las reglas, siempre siguiendo este principio de flexibilidad. Y que es el resumen de las decisiones pasadas. Y que también, por ende, sería premoderno. Incluso la profe da como el ejemplo del monarca y cómo se aplicaba la justicia en la antigüedad. Se supone que eran como estos principios de justicia y se veía como... Ya, bueno, no me voy a detener en eso. Pero sí, en pocas palabras, es eso. Primero vienen las reglas, por orden lógico, primero las reglas. O sea, por orden lógico, primero vienen las normas y después las reglas. ¿Ok? En resumen, decisiones pasadas. Después está la concepción de la práctica. Es decir, primero vienen las reglas y después vienen las acciones. ¿Qué ejemplo había dado? No me acuerdo. Ah, sí, ya. El Rawls da un ejemplo súper como estadounidense porque habla del robo de base. Si yo les digo robo de base, ¿qué significa? Nada. Porque es del béisbol. Entonces, primero tiene que existir el béisbol para que después exista el robo de base. Entonces, primero vienen las reglas y después de las reglas viene la acción. Define una práctica. ¿Se entiende? ¿En qué otro ejemplo? Ah, sí, ya, me acuerdo que este ejemplo di en el video. O sea, en el video que grabé y que perdí. Que si es que yo voy y mato a alguien, ya, está bien, está mal, no importa. Pero ahora, si es que se hace la regla que establece la categoría de homicidio, si yo voy y mato a alguien, ¡pam! Entonces sería homicidio. Entonces primero vienen las reglas
y después las acciones. Y este enfoque sería moderno, mientras que el enfoque anterior de la mira sumaria sería premoderno. Creo que eso es todo. Sí, ya, sí, eso es todo. Después vamos con Alberto Bobbio, que es el problema del positivismo jurídico. Él le presta ropa al máximo al positivismo jurídico y define tres aspectos del positivismo. Como ideología, como, o sea, primero como approach, como teoría y como ideología. Para empezar como approach, ¿qué significa approach? Como abordar, como modo de abordar el estudio del derecho. A eso se refiere. Para empezar, dice que hay que delimitar, estudiar qué es el derecho. Y como es positivista, sostiene lo que hemos estado hablando todo este rato, del derecho que es y el derecho que debe ser. Él da el ejemplo del lingüista, de que el lingüista estudia la lengua efectivamente hablada y no la lengua que debería ser, sino que la lengua que se habla. Y eso es como lo que debería ser el derecho. ¿Ok? Es como, ya, estoy cansado, no me pidas más, de verdad, basta. Y eso es lo que estudia el derecho. ¿Ok? El derecho que es, no el deber ser. Voy a cambiar mi apunte en caso de que se me haya olvidado algo. Aquí está. También puede existir un derecho ideal, sí, pero es distinto al derecho real, que en este caso sería el derecho positivo. Eso no significa que existe un derecho... Hay un derecho ideal, un derecho que es idealmente alcanzable, sí. Pero ya, eso es deber ser. Es distinto al derecho positivo, como les digo. La crítica que se le hace es para empezar de que ya, pero es que se te escapan como otras cosas al momento de estudiar derecho, pero nuevamente Bobbio dice que ya, pero es que, oye, por conveniencia, efectividad, es mejor delimitarlo y delimitarse a lo que es el derecho. Y la otra crítica que se le hace es que se interpretaría igualmente, de que obviamente los jueces no estarían interpretando de todas formas. Y él dice, ya, sí, puede ser, pero la diferencia es que interpretan siempre teniendo de base las normas como directrices. No interpretan metiendo sus propios valores o su moral. ¿Se entiende? No se me olvida nada, no sé. Voy a ver mi apunte porque como que siento que ya dije todo. Lo dije todo y muy bien dicho en el video. Y ahora que lo estoy grabando de nuevo, no sé qué dije y ya no sé qué no dije. Entonces, por eso lo estoy revisando constantemente. ¿Dónde está? Efectivamente. Se elige un método, pero ese método es siempre de apreciación de las normas en cuanto a tenerlas como base, como directrices, no en cuanto a valorización. ¿Ok? Después está el, el aspecto de la teoría. Ahora, un positivista, para ser llamado positivista, tiene que sostener sí o sí el positivismo como approach. Si no sostiene el positivismo como approach, no es positivista. Y aquí voy con esta distinción, que ahora vamos a ver la teoría. Pero los realistas, como ya habíamos visto en la diapositiva anteriores, son positivistas. Pero no sostienen el positivismo como teoría. ¿Y qué es el positivismo como teoría? Ahora lo vamos a ver. El positivismo como teoría, en pocas palabras, es la teoría del estatismo, que es el poder soberano, o sea, sí, el poder soberano con el poder de la... capaz de ejercer coacción. Es poder soberano capaz de ejercer coacción. Iba a decir poder de nuevo, pero... El poder soberano capaz de ejercer la coacción. Que en este caso, bajo un paradigma moderno, es el Estado. Por eso se le llama la teoría estatista. ¿Ok? No sé si lo escuché en la garantía o dónde, pero es como un árbol, en el sentido que el tronco es la teoría del estatismo y de ahí vienen varias teorías. La teoría de la actividad y la teoría del imperativismo. Uno puede decir, ya se parecen ser intercambiables, sobre todo como con lo de Austin, pero ojo aquí, que el imperativismo pone el foco en el soberano, en la persona que es capaz de imponer una orden. Pone el foco en la orden, eso es. De hecho, como curiosidad, desde un punto de vista del vocabulario, cuando uno dice un verbo imperativo, por ejemplo, haz tu tarea, haz tu cama, anda a lavar los platos, anda a estudiar. Anda y haz son verbos imperativos, porque mandan, porque dan órdenes. Entonces el imperativismo viene de ahí. Incluso no sé si desde un punto de vista de las raíces etimológicas uno podría decir que el imperativismo viene de la palabra, o sea, del imperio, del emperador, del imperatore. No tengo ni idea, pero tiene como esa relación con las órdenes, de quién manda y quién es capaz de dar órdenes. Mientras que la coactividad pone su foco en la fuerza, en la sanción, en el castigo. Entonces esas son como las dos diferencias de la teoría de actividad y la teoría del imperativismo. La teoría es la fuente del derecho, que la ley sería como la fuente más importante, como fuente del derecho, y no otra como lo podría ser la consuetudinaria, o sea, la costumbre, que la ley es importante. La teoría del ordenamiento jurídico, que sostiene que el derecho es o sea, los sistemas jurídicos no tienen lagunas, que son plenos y que no tienen ningún vacío.
Ojo, esto es como, sí. Incluso la profe hace como una subvariante, porque no lo dice, porque como que las divide en dos, y hace como la subvariante que es la tesis de la coherencia, que la disciplina de estudio del derecho tendría que ser coherente. Estudiarlas, o sea, ver, ser coherente, tendría que tener eso. Pero está el tema que incluso se define que describir una incoherencia es coherente. Pero tenemos que ser coherentes con las descripciones. ¿Se entiende a lo que voy? Em, Más o menos, como diría la profe. Pero es eso. Y después la teoría del formalismo interpretativo. Dice la teoría del formalismo interpretativo que es legislador, es quien produce texto y normas. Y que el juez tendría que decidir el significado. O sea, tendría que conocer el significado previo a aquel que le dio al legislador. Perdón, eso. Porque lo otro es escepticismo interpretativo. Pero esto, formalismo interpretativo, entonces, el legislador formula texto y norma y los jueces han de conocer el significado previo. Es decir, qué quiso decir el legislador. Esas son las teorías del positivismo. Austin sostiene fuertemente la teoría de la coactividad y el imperativismo. Y de hecho aquí también tiene como relación con Hart, porque si uno se pregunta, derecho y moral, ya. Derecho y fuerza, pam, entran estas. ¿Qué dice el autor en cuanto a derecho y la fuerza? Y uno podría sostener como ya, las teorías de Bobbio, como qué teorías de Bobbio afirma. Por ejemplo, Austin, si uno se hace la pregunta de Hart, ¿qué teorías, qué dice del derecho y la fuerza? Uno puede decir, Austin sostiene la teoría de la coactividad y la teoría del imperativismo, que fueron teorías del positivismo definidas por Bobbio. ¿Se entiende? Que todo tiene una relación, hay que entenderlo. Eso. Ahora, las críticas que se le hace a la teoría, no sé si dije los realistas, bueno, lo voy a repetir en todo caso, que los realistas no sostienen, son positivistas sí, porque sostienen el positivismo como approach, pero no sostienen el positivismo como teoría. Entonces, al no sostener el positivismo como teoría, ¿por qué? Porque, claro, se basa en el estatismo, en el poder soberano que tiene la capacidad de producir, o sea, la capacidad de ejercer la coacción. Pero el realismo dice, no, po, no solamente el Estado, bajo un paradigma moderno, sino también los jueces que interpretarían las normas. Y que al interpretar están creando derecho también. Entonces, por eso, el realismo no sostendría la segunda tesis, o sea, el segundo aspecto del positivismo, que es la teoría. Ahora, volviendo a las críticas que se le hace sobre la teoría, está la de la plenitud y los casos no regulares. Que efectivamente dicen ya, el derecho, o sea, los órdenes jurídicos son plenos y no hay lagunas. Y bueno, aquí hay como varias formas de responder. Los positivistas han estado constantemente como ya revaluando sus teorías o diciendo, no, eso no es verdad, o está mal planteado, o directamente cambiando sus teorías. La respuesta que se ha dado son dos. La del espacio vacío, que sí, que si hay una laguna, bueno, es porque no sería jurídicamente relevante. Listo. Y de la norma jurídica exclusiva, es decir, que si hay un caso particular y no tiene una norma exclusiva, bueno, es porque cae dentro de la norma general. Y puede que la norma general diga que no está permitido crear norma exclusiva y que hay que siempre remitirse a la norma general. Esa es la norma jurídica exclusiva. Y la segunda crítica que se le hace, y la respuesta que da Bobbio, es que actualmente nadie cree que el juez sea autómata. Que, o sea, que sea un robot que dice, ya, significado, aplicó. El legislador que se decir esto, pum, aplicó. No, no se cree que sea autómata. Se entiende que los jueces interpretan. De hecho, ningún positivista dice, no, no interpretan. Sí, interpretan. Entonces, la diferencia de lo que decíamos anteriormente, de que los jueces siempre interpretan teniendo en cuenta como, en cierta forma, el significado preexistente, pero nunca meten como la moral por medio. Incluso Kelsen, que es positivista, dice, sí, es una realidad que los jueces crean derecho, pero fundamenta su decisión fundamenta, fundamenta sus decisiones en las decisiones, o sea, fundamenta sus decisiones en las reglas preexistentes y no en morales propias. Eso es lo que dice Kelsen. Ujú. Para que quede más claro. Y Kelsen es positivista. Ya, perdón ese enredo, pero es que de verdad ya llevo hablando como 2 horas seguidas, o 3 diría incluso. Entonces como que ya no doy más, de verdad, ya me estoy confundiendo con todo. O sea, no confundiendo, pero como que se me traba la lengua, o como que ya precisión lingüística en cuanto a los términos, regla, norma, ley, ya no hay. ¿Ok? Y por último, como ideología. ¿Qué decía, o sea, qué dice el positivismo como ideología? Este tercer aspecto es que el derecho solo por ser positivo, es decir, que ha sido producto de una voluntad dominante, es justo, es bueno y que nos serviría para alcanzar ciertos fines deseables como la paz, la seguridad, la justicia. ¿Ok? El problema está en que la crítica surge precisamente a la luz de los autoritarismos. ¿Se acuerdan del tema de Nino? Que lo abordamos, de los jueces de Nuremberg, del derecho que es, de que lo, de, ya, de que si eso era como derecho nazi, entonces los nazis estaban obligados a matar gente. Bueno,
Esta es la crítica que se le hace, el autoritarismo. ¿Ok? Pero Bobbio responde, ¿obedecer? ¿Obedecer según la moral? ¿No le suena otra corriente? Claro, de que el principio de obediencia sería propio del naturalismo. Ujú. Y no del positivismo. Incluso el Bobbio establece cuándo hay que obedecer. ¿Cuáles serían como los criterios para obedecer? Cuando las leyes son idóneas. Oigan, disculpe si le faltan tildos y falta ortografía, pero esto lo hice ayer a las 3 de la mañana. Cuando las leyes son idóneas para los fines que les son propios. Por ejemplo, una ley de tránsito que sirva verdaderamente para resguardar la seguridad vial. En este caso, la ley sería idónea para el fin que le es propio. Y cuando los derechos los valores garantizados por el derecho no están en contra de valores que la moral, la conciencia juzga como superiores. Por ejemplo, la libertad, la igualdad, el derecho a la vida. ¿Se entiende? Y aún así, desde un punto de vista histórico, Bobbio dice, no, pues nada que ver, porque el positivismo surge en la época de los liberales, en contra del despotismo. ¿Mm? Entonces, claro, surge la época liberal para definir lo que es Estado, lo que es fuerza, lo que es la ley. Por eso. Entonces, como que tampoco tendría sentido decir como, no, pero es que el liberalismo viene a defender el autoritarismo, el positivismo, nace a los pies de la doctrina liberal. Pero por última, como tercera respuesta, asume la culpa. Y dice que sí es un error de ellos, de los positivistas, haber llevado el positivismo a un valor absoluto y que no sería correcto. Sobre todo porque el positivismo es como el que se jacta de no hacer juicios morales y claro, ya la ideología ya está como haciendo una valoración positiva. O sea, de que es bueno, a eso me refiero. ¡Ay! ¡Por fin! Voy a cortar el video, espero no perderlo, para que por fin podamos ver el último autor, que es nuestro querido Austin. A mí me encanta hablar, pero creo que han sido pocas las ocasiones en las que he hablado tanto en mi vida. No, pero es que una diferencia, porque aquí no estoy hablando, estoy intentando explicar. Entonces, como que a nivel cognitivo ya estoy chato. Pero ya, vamos con Austin. Para empezar, Austin. La profe sostiene que es atomista. ¿Por qué? Porque primero define como los elementos de lo que sería del derecho. ¿Se entiende? Como el átomo. ¿Mm? Ahora, la definición de derecho que da es que es establecido por sujetos políticamente superiores para sujetos políticamente inferiores. Y todo esto después se como reducido a que son órdenes del soberano bajo amenaza de sanción. Porque Austin, como en el mismo texto, empieza como con definiciones generales y después como que ya las concretiza en cuanto a su teoría de lo que efectivamente es el derecho, efectivamente lo que es la ley, que habla mucho de de la coacción, ¿no? Entonces, claro, la definición final de derecho es conjunto de órdenes del soberano bajo amenaza de sanción. Ahora, ¿qué es la ley? Es una regla dictada para la guía o conducta de un ser inteligente sobre otro ser inteligente que tiene poder sobre él. ¿Se entiende? O sea, de un ser que tiene poder sobre otro ser inteligente para la conducta. Eso es. Pero esa es la definición de ley general. Porque ahora vamos a ver con Austin que Austin define muchos tipos de leyes. Leyes, no sé, de la moralidad positiva, bla, 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 bla. Muchos tipos de leyes, pero esa es la definición general, como muy ambigua de leyes que da. De un ser inteligente para otro ser inteligente y tiene el poder sobre él, de la conducta, a eso se refiere. Pero ahora, en términos de su definición final, en cuanto a de ley jurídica, y después de hablar de la coacción, de la fuerza, de la sanción, orden, deber, es que la ley es una orden que obliga. Ujú. Una orden del soberano bajo amenaza de sanción. Bueno, en fin, una orden que obliga. Pocas palabras. Ahora, él habla que hay dos clases de series, o sea, de series, ¿qué? Dos clases de leyes humanas. La primera es de superiores políticos, es decir, de un gobierno y de sus subordinados. Y la segunda no es de superiores políticos, sino que puede ser de humano a humano, por ejemplo, de un padre a su hijo. ¿Mm? Ahora, también habla de otro tipo de leyes que es como por analogía, que es opinión de la conducta, como las leyes de etiqueta, la ley de la moda, son llamadas leyes por analogía. ¿Ok? Entonces, dos clases de ley humanas. La primera por superiores políticos, la segunda de no superiores políticos. Otro tipo de ley, las por analogía. Ley de la conducta, o sea, ley de la moda,
o ley de etiqueta. ¿Ok? Ahora, define estas dos como moralidad positiva, porque no hay derecho en estas. Ujú. Ahora, después habla de las leyes metafóricas, las mal llamadas leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no son leyes, porque no hay ni inteligencia ni voluntad. Solamente describen, básicamente todo lo que ya hemos dicho anteriormente. ¿Ok? Ahora sí, que ya hace todas sus distinciones, podemos ir directamente a lo que dice Austin. ¿Qué es lo que sostiene? No avanza. Ahora sí. La orden. ¿Qué es la orden? Es la expresión de un deseo de que alguien haga algo por la amenaza, con la amenaza de un daño. Es eso, la expresión de deseo. ¿De qué? ¿De que alguien haga algo o no? Con la amenaza de un daño. Se distingue... ¿Por qué se me apagó la luz? No entiendo por qué se me apaga la luz. Ahí sí. Se distingue de otros deseos por el daño. Ahora, más adelante vamos a ver que el daño es primordial y es esencial, pero tiene que haber daño. Ahora, el deber surge porque hay una persona que si no hace algo puede sufrir un daño. Entonces, para no sufrir eso, tiene el deber de obedecer la orden. Y en caso de que no lo quiera hacer, tiene que desobedecer la orden. ¿Se entiende? Entonces, esa es la definición del deber. Voy a dar vuelta en mi cuaderno en caso de que se me haya olvidado algo. Pero no, creo que no. Ahora, ¿qué se refiere la profe? Que es súper importante y es que son correlativos. También la definición, ahora voy a profundizar lo que es correlativo, pero vamos primero con sanción. La sanción es el daño en que probablemente se incurrirá si es que no se hace caso, o sea, si es que no se cumple el deber de seguir la orden. Y son correlativos precisamente por lo que acabo de decir, que cuando se establece una orden, hay un deber para otra persona. Y cuando hay un deber es porque ha sido manifestada una orden. Eso es lo que acabo de explicar. Ahora, también habla de intenciones del daño de la violencia. ¿En qué sentido? Porque hay un autor, no recuerdo precisamente el nombre, pero que dice, no, pues que tiene que haber violencia. Si no hay violencia, no funciona. Austin dice que más que violencia es siempre el daño. Mientras más daño haya, más posibilidades hay de que se pueda cumplir la norma. Pero obviamente no es certero. Si la sanción es débil o insuficiente, bueno, hay sanción igual. ¿Se entiende? No necesariamente tiene que ser violencia. Si hay sanción, aunque sea débil o insuficiente, bueno, es una obligación porque hay una sanción. Ahora, otro aspecto importante es de los premios. Y no se pregunten qué estaba haciendo yo estudiando esto a las 3 de la mañana, que me vino a la mente la Bea Bravo. Ustedes no sé si conocen quién es la Bea Bravo, pero es como la abogada que es súper estética y compró 2 refrigeradores y no se dio cuenta. Hay un video de ella y creo que ilustra muy bien el tema de los premios. Miren, perdón, aquí está, pueden ver que está usando la inteligencia artificial. Miren, Bea Bravo, lo busqué ayer. Bea Bravo, Aguala. Esta vez quedé tieso con lo que les voy a traer. Cuando yo pienso para atrás, a mí no me parece una mala opción. Sorry. Me hizo súper bien la ducha con agua helada. ¿Sabéis qué? Tu pendejo no tiene por qué estar haciendo show en el supermercado. No tiene por qué. No me parece. Yo cuando escuché esto Bueno, más allá de cómo les caiga Danilo 21, no sé quién es. Este ejemplo es súper ilustrativo. ¿Por qué? Porque es como el Austin le prestaría ropa a la Bea Bravo. Es como el meme de, amiga, te funaron. Te defendí y nos funaban a las dos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esta cosa de los premios con la Bea Bravo? Miren, es un ejemplo súper no jurídico, pero lo ilustra bien. ¿Cuál es el tema? El tema está en que la Bea Bravo dice, no, está bien la ducha con agua helada. Si mi hijo se porta mal, ducha con agua helada. Austin le diría toda la razón. Y la Bea Bravo se muestra en contra de la crianza positiva. ¿Qué pasó? Ay, mi gatita jugando. Se muestra en contra de la crianza positiva. La crianza positiva se basa en que si el niño se porta bien, le toca premio. Va con el refuerzo positivo. Y aquí es donde voy. Si el niño se porta bien, le tocaría un premio. Y eso es lo que dice Austin, que los premios no serían obligación, sino que confieren un eventual derecho. En este caso, yo digo, la Bea Bravo va a decir, ya, si el niño se porta bien, le doy un chocolate. Entonces, claro, si el niño se porta bien, va a tener eventualmente un derecho a un chocolate. Pero si no lo hace, no pasa nada. Y eso es lo que le molesta a la Bea Bravo. Y a Austin también, podríamos decirlo. Y por eso, Austin dice que no, que lo que realmente obliga es el castigo. Y por eso le gusta a la Bea Bravo, porque es más fácil, pues castigar. En el sentido de que si el niño se porta mal, ¡pam!, le va a caer la sanción y le va a llegar la ducha con agua helada. Entonces, claro, el niño
ojo aquí, tiene la obligación de portarse bien. Si no se porta bien, le va a llegar el agua helada. Pero si se porta bien, no pasa nada. ¿Se entiende? Si se porta bien, no pasa nada. Pero si se porta mal, pam, está obligado a portarse bien para no el agua helada. Y si, claro, si es que no lo hace, va a tener consecuencias. Pero claro, desde el punto de vista de la creencia positiva, lo tenéis que premiar, po. Entonces, si el niño se empieza a portar mal, no puedes hacer nada, no tiene la obligación, sino que tiene el derecho eventual de tener un chocolate si es que se porta bien. Entonces, por eso es el ejemplo de la Bea Bravo. Que el Austin y la Bea Bravo estarían de acuerdo con establecer obligaciones y meter la guagua y hacerle una ducha con agua helada. Precisamente por este tema, de que los obliga a portarse bien. En cambio, un premio no obliga para nada, sino que concedería eventualmente un derecho. En este caso, a reclamar el premio, porque de que te portaste bien y te ganaste un chocolate. ¿Ok? Ahora, hace la diferencia entre órdenes particulares y normas jurídicas. Las órdenes particulares, bien lo dice el nombre, obligan un acto específico. Por ejemplo, no salgas de tu casa esta tarde. Es decir, es un acto específico. Pero una norma jurídica son de... Espera, algo está haciendo mi gata. Está jugando, espero que no sea nada que le pueda hacer daño. ¿Qué estaba diciendo? Se fue el hilo. Necesito ver los apuntes, no me acuerdo. ¿En qué? Ah, estaba hablando, ya, la norma jurídica. El canto de tercera, ya. Ahora, cuanto a las normas jurídicas, son supuestos de hechos, supuestos de clase de hechos. Es decir, que son más generales y abstractas. El que mate a otro será sancionado. O por ejemplo, también otro ejemplo que da Austin hace este ejemplo de la orden particular de que no salgas hasta tarde, o sea, no salgas, ¿cómo fue que dije? Ay, ya me acuerdo del ejemplo que, bueno, no te levantes temprano hasta tarde. Esa es una orden particular. Y una norma jurídica, podríamos decirlo, que es un supuesto de hecho. Entonces puede ser, no te levantes hasta tarde, hasta nuevo aviso. O, no te, o generalmente no te levantes hasta tarde. O siempre, o nunca te levantas hasta tarde. Entonces, claro, porque ahí hablamos de supuestos de hecho. Y es abstracto. Por ejemplo, el que mate a otro será sancionado. Supuestos de hecho nuevamente. Oh, Dios mío. Ahora, ¿quién es el soberano? El soberano es esta persona superior. Pero aquí referimos con superior políticamente de que tiene el poder de ejercer daño. Eso no sé si lo mencioné al principio, pero eso es lo que lo diferencia. Y que también no obedece a nadie. Y eso es lo que también profundizaba la profe, que después Hart hace la crítica de que cómo es la cosa, po. Porque eventualmente también Austin lo menciona, que está como esta reciprocidad en el sentido de que ya el soberano no obedece a nadie. Pero en este caso también estaría la gente subordinada. Por ejemplo, el monarca controla a los súbditos. Pero los súbditos también se pueden rebelar. Ellos también tendrían el monopolio de la fuerza si es que deciden rebelarse. Entonces también de esa forma, Osin sostiene que se controlaría como el ejercicio de poder del soberano. En ese caso no sería como 100% autoritario, sino que se regula por esta reciprocidad. ¿Se entiende? Es eso. Entonces, ¿quién es el soberano? La persona políticamente superior. Es decir, que tiene el monopolio de la fuerza y que no obedece a nadie. Eso es. Pero también, obviamente, Austin hace como un inciso y dice, ya, pero es que eso es recíproco. En el sentido que también se le pueden revelar. Ojo. Eso. No me falta nada más, ¿no es cierto? No, creo que no. Sigamos. Ahora, la profe... Ah, sí, eso quería hacer, sí, por eso... yo decía, algo me falta. La profe dijo que iba a preguntar esto en la prueba. Como la diferencia entre orden, deber y sanción y por qué son correlativos. Así que si es que le preguntan, ustedes le ponen ahí, profe, chocolate para su pregunta. Cuando hay orden, hay deber. Y cuando hay deber es porque ha sido manifestado una orden. Y para que haya un deber, una obligación, tiene que haber una sanción. Por ejemplo, y le pueden poner los premios. No les vayan a escribir de la Bea Bravo, pues estáis loca. Así que... Eso. Ya. Normas reconducibles a amenazas bajo sanción. Dice que efectivamente todas las normas podrían ser reconducidas a amenazas bajo sanción. Ante las críticas de como ya, que eso es la norma. Dice que todas son de cierta u otra forma reconducibles. Creo que está jugando como con un... Con un clip pareciera ser, no sé con qué está jugando mi gata. Ya estaba diciendo. Normas interpretativas, es decir, que hablan de conceptos, interpretaciones, definiciones. Por ejemplo, la definición de ciudadano. O la definición de un bien inmueble. Pero interpreta las órdenes bajo amenaza de sanción. Te da como directrices o lineamientos para interpretar la orden bajo amenaza de sanción. Por ejemplo, todo ciudadano será castigado si es que no saca la basura.
Y hay otra norma que dice, los ciudadanos son mayores de 18 años. Bueno, la norma en sí, la norma de ciudadano mayor de 18 años, no tiene una amenaza bajo sanción, pero define y puede ser reconducida a amenaza porque define la otra norma. ¿Se entiende? Em, Después estarían las normas que confieren poder, pero efectivamente pueden ser conducidas a amenaza bajo ascensión, porque conferir poder, estaríamos confiriendo el poder a la persona que tiene la capacidad de la amenaza, de producir una orden, monopolio de la fuerza, una amenaza bajo la sanción. ¿Se entiende? Como darle el poder al soberano o al Estado bajo el paradigma moderno. Entonces las normas que hablan del Estado y le confieren poder, claro, pues obviamente son reconocibles amenazas bajo sanción porque configuran el poder que tendría el Estado para ejercer la sanción. O lo mismo de las juezas, de que las leyes que confieren poder serían como ya, las leyes que le dan el poder a las juezas de aplicar. ¿Y aplicar qué? Amenazas bajo sanción. O sea, sanciones, mejor dicho. Y después las últimas son las para abrogar. O en buen chileno, como dijo la profe, las leyes derogativas. ¿Para qué son? Como dice el nombre, para abrogar, para derogar órdenes bajo amenazas de sanción. Bajo amenazas de sanción. Entonces, al final, todas reconducen a amenazas bajo sanción. Hay dos incisos que también hace Austin y la profe, y es en cuanto al derecho consuetudinario, que es el derecho que se basa en las costumbres. Y uno dice, ya, pero es que las costumbres no hay amenaza bajo sanción. Y Austin dice, ojo, piojo. Porque efectivamente, porque si es derecho, es porque ha sido reconocido por el soberano. Em, ya sea de forma directa, de forma positiva, es decir, que hay una norma formulada y que viene a partir de las costumbres, y de forma indirecta, es decir, que autoricen directamente que los jueces la usarían como, de que los tribunales podrían aplicar la costumbre. Entonces, claro, el derecho consuetudinario es derecho, porque efectivamente el soberano lo reconoce. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Y cómo lo reconoce? De forma directa, con una norma explícita, o de forma indirecta, permitiendo que los tribunales apliquen em, las normas consuetudinarias y usen la costumbre. A eso se refiere. Y por último, el derecho subjetivo. Ya hablamos de la concepción, o sea, del uso, sí, del uso objetivo del vocablo derecho en el modo subjetivo. Derecho subjetivo, es decir, el derecho que tiene una persona, atribución, poder, facultad. Por ejemplo, yo tengo derecho a libertad de expresión y Austin dice, obvio, hay amenaza bajo sanción. ¿Por qué? Porque que tú tengas derecho a libertad de expresión significa que alguien también tiene ese derecho y que tú tienes que obedecer y respetarlo. Y si no lo respetas, bueno, habrá una consecuencia, amenaza, sanción. Entonces, ¿se entiende? Uno tiene el derecho de la libertad de expresión y otro tiene el deber de respetarlo. Entonces, hay un deber. Porque hay una orden. Y si no lo respeta, hay amenaza igual. Si es que alguien atenta contra la libertad de expresión, pucha, se puede ir en cana. Así que... Eso. Creo que eso es todo. Sí, eso fue lo más importante. Obviamente hay pequeños detalles. ¿Por qué me acaba de llegar un correo? Ah, no, no es importante. Obviamente eso era lo más importante. Hay detalles que no fueron abordados porque no considero que sean importantes o directamente porque se me fueron. Ustedes consideran que uno está sentado 1 hora 10 minutos ahí y claro, es difícil estar tomando decisión todo el tiempo, pero esa es mi comprensión y lo que yo les puedo aportar respecto de los textos. Tengo que repasar más a Austin, pero es eso. Así que si tienen alguna duda, pregunta o no les queda algo claro, pueden contactarme en mi Instagram, me escriben y yo contesto. Bueno, no veo mucho los mensajes de Instagram, la verdad, pero estoy siempre entrando, así que voy a estar atento. No les daría mi número, pero como que igual encuentro ya más extraño publicar mi número en internet. Entonces, eso. Espero que haya quedado todo claro y que también me haya explicado bien, porque ya de verdad, imagínense, empecé como a las 2 y son las 6. Son las 6. Entonces, no se ven, ¿no? ¿Sí? No sé. No se ve, pero ya no importa. Así que eso, estudien harto. Besitos. Para que así para que a la profe le escriban chocolate por la pregunta, profesora, lo tengo todo claro.